La selva amazónica guarda sus secretos en lo más profundo. Durante décadas, el Dr. Elias Monroe persiguió los rumores de una antigua civilización escondida entre el interminable dosel. Entonces, una mañana, su teléfono satelital dejó de funcionar. Los equipos de búsqueda peinaron la selva durante 4 meses, sin encontrar nada más que equipo abandonado y crípticas anotaciones en un diario. El mundo asumió lo peor hasta que un dron azotado por el clima llegó a la costa, llevando consigo imágenes imposibles. Cámaras revestidas de oro bajo una estruendosa cascada, símbolos diferentes a cualquier idioma conocido y paredes que parecían cambiar ante la lente de la cámara. La comunidad científica quedó atónita, pero las imágenes terminaron abruptamente con un sonido que ningún experto pudo identificar. ¿Qué poder ancestral había despertado Elías en aquellas profundidades olvidadas? ¿Podría explicar por qué nunca se encontró rastro alguno de él? Antes de volver atrás y contarnos desde dónde nos estás escuchando, y si esta historia te ha emocionado, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial para ti. 6 meses después, Sofía se encontraba en el estrado frente a un público escéptico de académicos. Detrás de ella, una pantalla mostraba los hallazgos censurados de la expedición al Amazonas, descubrimientos arqueológicos, formaciones geológicas inusuales y traducciones fragmentarias de símbolos encontrados en marcadores de piedra. Lo que Elder Monroe descubrió eran pruebas de una cultura precolombina hasta entonces desconocida, explicó ella, con voz firme a pesar de las emisiones. Su avanzado conocimiento de la arquitectura y las matemáticas sugiere una civilización mucho más sofisticada de lo que se creía anteriormente en la región. En la primera fila, Rivera se sentó en silencio, con los últimos rastros visibles de su transformación ocultos bajo una blusa de cuello alto. A su lado, Mia mantuvo una expresión neutra, ambas mujeres plenamente conscientes de la cuidadosa edición que Sofía había aplicado a sus hallazgos. ¿Y qué hay del propio Dr. Monroe?, preguntó un distinguido arqueólogo de Harvard. Su cuerpo nunca fue recuperado. El sistema de cuevas se derrumbó durante un evento sísmico, respondió Sofía. La media verdad ensayada le salía ahora con facilidad. Creemos que él y el Dr. Vargas quedaron atrapados en las cámaras más profundas. Conveniente, murmuró alguien desde la última fila. Ella ignoró el comentario y continuó con su presentación. El cristal de memoria permanecía a salvo en un contenedor especialmente diseñado en su apartamento. Solo unos pocos elegidos conocían su verdadera naturaleza y contenido. Lo que compartió públicamente fue cuidadosamente seleccionado para avanzar en el conocimiento arqueológico sin revelar el verdadero propósito del complejo. Después de la presentación, un pequeño grupo se reunió en una sala privada. Rivera, Maya y otros 3 investigadores que Sofía había seleccionado cuidadosamente durante meses. Personas con mentes lo suficientemente flexibles y una ética lo suficientemente sólida como para manejar la verdad. La reacción fue la esperada, señaló Maya, cerrando la puerta. El escepticismo es saludable, respondió Sofía, desplegando un gran mapa sobre la mesa central. Nos da tiempo. A primera vista, el mapa parecía un estudio geológico estándar. Solo al examinarlo más de cerca se apreciaban las sutiles alteraciones, pequeños ajustes en las costas, las cadenas montañosas y los sistemas fluviales. A lo largo de todo el mapa, había coordenadas marcadas en lo que parecían anotaciones aleatorias, que evolucionaban ligeramente cada vez que se examinaba el mapa. Está cambiando de nuevo, observó Rivera, señalando unas marcas cerca de la meseta tibetana que no se habían visto el día anterior. El patrón se está acelerando, confirmó Sofía. Más ubicaciones se revelan. ¿Otros complejos?, preguntó Chen, un físico cuántico que se unió a su grupo. Puntos de transición, corrigió Rivera, como el del Amazonas, pero cada uno con propiedades únicas. Abode, un especialista en lingüística, estudió el cifrado en evolución. No son solo coordenadas, son marcos temporales, ventanas de aproximación óptima. El sitio de Bután será accesible en aproximadamente 4 meses. Sofía señaló. Tendremos que prepararnos cuidadosamente. ¿Estamos seguros de que debemos seguir adelante con esto? Nakamura, un filósofo y especialista en ética, cuestionó el poder de alterar fundamentalmente la evolución humana. ¿Debería estar en manos de alguien? Ya lo está, respondió Sofía simplemente. La pregunta no es si la humanidad descubrirá la tecnología de transición.
La cuestión es si esta vez el descubrimiento se gestionará de forma responsable. Se tocó una pequeña cicatriz en la sien, el único recuerdo visible de su experiencia en el complejo. Debajo de ella, cambios microscópicos en sus vías neuronales le permitían vislumbrar ocasionalmente en qué se había convertido Elias, como sueños que perduraban al despertar. Nosotros no buscamos la trascendencia, aclaró. Estamos preparando el terreno para la introducción gradual y controlada del conocimiento, rompiendo el ciclo de descubrimiento y colapso. Un proyecto que durará toda una generación, añadió Maya. ¿Y si otros encuentran estos sitios mientras tanto? Preguntó Chen. Lo harán, respondió Rivera con certeza. Los complejos se están revelando a un ritmo acelerado. El ciclo se acerca a otro posible punto de reinicio, por lo que nuestro trabajo es importante, enfatizó Sofía, estableciendo marcos científicos, éticos y filosóficos para manejar la tecnología de transición de manera responsable. Después de la reunión, Sofía se quedó sola junto a las ventanas de la universidad, observando a los estudiantes cruzar los terrenos del campus, mentes jóvenes en busca de conocimiento, sin saber que el potencial humano se extendía mucho más allá de la comprensión convencional. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Se han descubierto formaciones geológicas inusuales en el norte de la India, similares a las reportadas por la expedición Monroe. El ciclo avanza más rápido de lo esperado. Esa noche, en su apartamento, Sofía sacó el cristal de memoria de su contenedor. En la oscuridad, su verdadera naturaleza se reveló, complejos patrones de luz cambiando dentro de su estructura, respondiendo a su proximidad. Cuando lo sostuvo, la información fluyó a su conciencia, no como lenguaje, sino como comprensión directa. Accedió a la sección que contenía el último mensaje de Elias, grabado cuando su transformación estaba a punto de completarse. El patrón puede romperse, no a través del miedo o la restricción del conocimiento, sino a través de una preparación adecuada. La humanidad debe evolucionar más allá de sus limitaciones actuales, no abandonando la forma física, sino comprendiendo que la conciencia puede existir en múltiples estados simultáneamente. Los complejos de transición no son vías de escape de una civilización moribunda, son puertas evolutivas hacia lo que viene después. Guíalos con sabiduría, Sofía. Te ayudaremos cuando podamos. Sobre su escritorio yacía el diario de Elias, aún cambiando a través del tiempo, páginas que aparecían y desaparecían, entradas de fechas imposibles que se materializaban brevemente antes de desvanecerse. Hoy había revelado coordenadas que coincidían con una ubicación en el mapa de la trascendencia que aún no se había hecho visible para los demás. Un mensaje más allá de la realidad convencional, un camino a seguir. Fuera de su ventana, la ciudad moderna latía con luz y movimiento. Sus habitantes no sabían que se encontraban en la cúspide del próximo gran salto evolutivo de la humanidad. No era un final, sino una transformación, si esta vez lo hacían bien. El cristal de memoria pulsó una vez en armonía con las estrellas lejanas, y su luz iluminó brevemente el mapa donde había aparecido una nueva coordenada, exactamente donde lo había indicado la imposible entrada del diario de Elias. Sofía sonrió. Seguían ahí fuera, seguían trabajando, seguían guiando. Al fin y al cabo, el ciclo podía romperse. La sombra del helicóptero rozaba el dosel Esmeralda, una mancha oscura contra el verde infinito. En el interior, Elías presionó su rostro contra la ventana, mientras Maya revisaba el equipo por última vez. A su lado, José Vargas, su geólogo, y Diana Rivera, la botánica, aseguraban los recipientes de muestras. «Quedan 15 minutos para la zona de aterrizaje», anunció el piloto, con la voz crepitando a través de los auriculares. El tiempo empeora rápidamente. Teao, sentado junto a Elias, le dio una palmada en el hombro y señaló. «Allí, el río se curva como una serpiente. Mi pueblo dice que protege el bosque prohibido». Debajo, el agua color chocolate se curvaba sinuosamente, creando una frontera natural. Más allá, el bosque parecía sutilmente diferente, más denso, con verdes más intensos. «¿Prohibido?», preguntó Maya, levantando la vista de su lista de comprobación del equipo. La expresión de Teao seguía siendo indescifrable. «Hay lugares donde los caminos cambian bajo tus pies, donde el bosque recuerda a quienes entran», dijo José con una risa nerviosa. «Una forma poética de decir que nos perderemos. El GPS lo impedirá», dijo Elías con confianza.
dando una palmada a su bolsa de equipo. El lugar de aterrizaje era un claro estrecho junto al río. Cuando el helicóptero despegó, el estruendo de los rotores dio paso al silencio catedralicio de la selva tropical. Dijo Elías con confianza, dando una palmada a su bolsa del equipo. El lugar de aterrizaje era un estrecho claro junto al río. Cuando el helicóptero se marchó, el estruendo de sus rotores dio paso al silencio catedralicio de la selva tropical. Sí, un silencio vivo lleno de llamadas lejanas, susurros de hojas y el goteo constante de la humedad. Diana cerró los ojos e inhaló profundamente. El olor de la composición del suelo aquí es diferente. Acamparemos aquí esta noche. Al anochecer, su campamento base se materializó. 4 tiendas de campaña resistentes a la intemperie, estaciones de carga solar y equipo de comunicación por satélite. Elas se reunió con Teao alrededor de unos mapas laminados mientras los demás preparaban la cena. «Tus coordenadas nos llevan aquí», dijo Teao, indicando una región a 30 kilómetros al noroeste. «Pero no hay senderos. Crearemos nuestro propio camino». Más tarde, cuando la oscuridad envolvió el bosque, los sonidos se transformaron. Extraños gritos resonaban desde las copas de los árboles. No eran ni de pájaros ni de mamíferos. Maya los grabó con un equipo especializado. «Escucha este patrón de frecuencia», le dijo a Elías, mostrándole la visualización del audio. «Se repite exactamente cada 73 segundos. Los animales no hacen eso», comentó José, calentándose las manos junto al pequeño fuego que utilizaban para cocinar. «Tampoco los insectos», añadió Diana, levantando la vista de sus notas sobre los especímenes. Teao permaneció en silencio, observando la oscuridad más allá de las luces del campamento. Al amanecer, cruzaron el río en una balsa inflable portátil. En cuanto pisaron la orilla opuesta, Elías sacó un peculiar instrumento de su mochila, una brújula de latón diferente a cualquier modelo estándar, con diales y marcas adicionales. «¿Qué es eso?», preguntó Maya. «No recuerdo haberlo metido en la mochila». «Equipo personal», respondió Elías. «Familia. Reliquia. De hecho, mi abuelo la utilizó en Perú en la década de 1940. Frunció el ceño cuando la aguja giró de forma errática. «Qué raro». Al mediodía, el bosque había cambiado de aspecto. Las enredaderas crecían en patrones geométricos demasiado regulares para ser naturales. Los árboles parecían agruparse en disposiciones que sugerían intención más que casualidad. «La brújula no sirve», murmuró Elías, golpeando la superficie de cristal. La aguja ahora giraba continuamente, deteniéndose ocasionalmente para señalar direcciones imposibles, hacia arriba o hacia abajo, hacia la tierra. «El GPS sigue funcionando», dijo Maya, comprobando su dispositivo portátil, aunque las señales eran más débiles de lo esperado. Diana se arrodilló junto a un grupo de flores que no reconocía. Eran flores violetas con pétalos perfectamente hexagonales. «Estas no deberían existir», susurró, recogiendo cuidadosamente un espécimen. A medida que se adentraban, José se detuvo para examinar un afloramiento de piedra oscura. «Basalto», dijo, desprendiendo una pequeña muestra. «Pero no debería haber roca volcánica en esta región». A última hora de la tarde, descubrieron el primer marcador de piedra, una columna medio enterrada en el suelo y envuelta en enredaderas. Elías apartó la vegetación, dejando al descubierto unos símbolos desgastados. «Maya», la llamó con voz tensa por la emoción. «Documenta esto». Ella fotografió las marcas desde múltiples ángulos. «No coinciden con ninguna cultura amazónica conocida». «No», coincidió Elías, trazando los símbolos con dedos temblorosos. «La comparación más cercana sería el protoelamita, pero eso es mesopotámico, no sudamericano». Sus ojos brillaron. ¿Contaminación intercultural o desarrollo independiente de un lenguaje simbólico similar? Esa noche, establecieron su campamento bajo un dosel de ramas extrañamente simétricas. Teao se acercó a Elías, que seguía estudiando las fotografías. «Nos están observando», dijo Teao en voz baja. Elías levantó la vista. «¿Animales? No». Teao miró fijamente la oscuridad. «Los árboles aquí crecen en patrones. Las flores florecen en geometrías. Nada es aleatorio. Estás diciendo que el bosque nos está observando». «Lo que digo», respondió Tao con cautela, «es que lo que hace diferente al bosque podría no ver la distinción entre planta y observador, entre crecer y observar». Más tarde en su tienda, Maya reprodujo las grabaciones de audio del día. Entre los sonidos naturales, apenas perceptibles,
Había un patrón que coincidía perfectamente con los símbolos de la piedra cuando se visualizaba como ondas sonoras. Afuera, la aguja de la brújula de Elias giraba exactamente al mismo ritmo. A los 3 días de la expedición, encontraron las ruinas, que no eran grandes estructuras, sino sutiles intervenciones en el paisaje. Plataformas de piedra perfectamente integradas en la ladera, escalones tallados en la roca viva y cursos de agua que desafiaban los patrones naturales de erosión. Una ingeniería extraordinaria, murmuró Elias, arrodillándose junto a un canal por el que el agua fluía cuesta arriba, desafiando aparentemente la gravedad. La pendiente es imperceptible a simple vista. Maya fotografió todo metódicamente, conteniendo su emoción tras la documentación profesional. José recogió muestras de suelo a intervalos regulares, mientras Diana catalogaba las especies vegetales que crecían en disposiciones inusuales alrededor de las estructuras. La vegetación ha sido colocada deliberadamente, informó Diana, mostrando a Elias su cuaderno. Estas bromelias forman secuencias perfectas de Fibonacci, pero han sido colocadas, no han crecido de forma natural. ¿Quién las ha colocado?, preguntó José, mirando a su alrededor nerviosamente. ¿Y cuándo? Teao se apartó del grupo, con expresión preocupada. Cuando Elías se acercó, habló sin volverse. Deberíamos establecer el campamento mientras aún hay luz. Tú ya has estado aquí antes, dijo Elías. No lo cuestiones. Teao finalmente lo miró a los ojos. Mi abuelo me trajo al borde de este lugar cuando era niño. No fuimos más allá. ¿Por qué mostrártelo? Para saber qué evitar, respondió Teao simplemente. Establecieron el campamento base en un afloramiento rocoso plano con buena visibilidad. Al acercarse el atardecer, la sinfonía del bosque cambió de tono. El coro diurno dio paso a algo más rítmico, casi metronómico, y la temperatura bajó más rápido de lo normal, anunció José, comprobando sus instrumentos. Bajó 12 degrees en 20 minutos. Mia instaló la conexión satelital mientras Elias organizaba sus hallazgos. Sus manos temblaban por la emoción que apenas podía contener. Maya, mira estas similitudes estructurales. Extendió las fotografías sobre la mesa portátil. La técnica de tallado de la piedra no se corresponde con nada de los registros arqueológicos, pero incorpora elementos de múltiples civilizaciones precolombinas. Difusión cultural, sugirió ella. O una fuente común, contó Ias, con los ojos brillantes. ¿Y si todas estas otras civilizaciones derivaran sus técnicas de aquí, y no al revés? Su discusión fue interrumpida por la llamada de Diana desde el perímetro. «Tenéis que ver esto», dijo con voz anormalmente tensa. A 20 metros del campamento, parcialmente incrustado en el suelo, yacía un rostro, o más bien una representación de uno. No era exactamente una máscara, ni tampoco una escultura. Sus rasgos eran humanoides, pero sutilmente incorrectos. Las proporciones eran alargadas, las cuencas de los ojos demasiado grandes, la boca, una precisión geométrica que hablaba de un diseño matemático más que de una interpretación artística. ¿Es piedra?, preguntó Maya. La cámara ya lo estaba documentando. José se agachó junto a ella, con cuidado de no tocar la superficie. No lo creo. El material no coincide con ningún tipo de piedra que yo conozca. Metal, sugirió Ilia. No hay oxidación, respondió José. Y mira cómo interactúa con la luz, casi como si la absorbiera. Elías extendió la mano hacia ella. No lo hagas, dijo Teao con brusquedad. Cuando todos se volvieron hacia él, añadió, no con las manos desnudas. Con guantes y herramientas arqueológicas adecuadas, excavaron con cuidado alrededor de la máscara. Cuando la luz de la luna atravesó el dosel y tocó su superficie, el equipo de audio de Mia lo captó primero. Hay un sonido que proviene de ella, dijo, ajustándose los auriculares. Como susurros, múltiples voces. Elías presionó su mano contra la tierra junto a la máscara. Vibración, está resonando. Dana, que había estado supervisando sus especímenes de plantas, exclamó, las flores recolectadas se están abriendo en respuesta al sonido. No deberían florecer por la noche. Mientras trabajaban, Rivera empezó a sangrar por la nariz y no podía parar. No es nada, insistió, pero su tez había adquirido un tono ceniciento. Más tarde esa noche, con Rivera finalmente dormida después de tomar la medicación, Elías realizó su primera transmisión por satélite a Cambridge. La conexión era mala. El video se veía pixelado. Encontramos pruebas definitivas de una civilización desconocida, informó.
Arquitectura que incorpora técnicas que no se verían en ningún otro lugar durante siglos. Ingeniería botánica deliberada y artefactos hechos de materiales no identificables. Tu transmisión se está interrumpiendo, fue la respuesta. ¿Has dicho materiales no identificables? La composición parece... La conexión se disolvió en estática. Elías intentó varias veces volver a conectarse, pero finalmente se rindió cerca de la medianoche. Al salir de la tienda de comunicaciones, encontró a Maya revisando las fotografías del día. «Mira esto», dijo ella, girando la pantalla de su ordenador portátil hacia él. La máscara, claramente visible en las primeras fotos, se volvía cada vez más borrosa en las imágenes posteriores, a pesar de que los ajustes de la cámara eran idénticos. Elías sugirió que se trataba de algún tipo de interferencia electromagnética. Maya negó con la cabeza. «No creo que el problema sea la cámara. Creo que la máscara está cambiando de alguna manera». Desde su tienda, Rivera comenzó a hablar en sueños, frases fragmentadas en un idioma que ninguno de ellos reconocía. «Graba eso», Relius le susurró con urgencia a Mia. Fuera del perímetro del campamento, algo se movió en la oscuridad. Algo lo suficientemente grande como para perturbar el dosel. Sin embargo, silenciosa como una sombra, la condición de Rivera empeoró durante la noche. Al amanecer, su fiebre alcanzó los 39,4 de Gaussian. Su piel se sonrojó con una red de finas líneas que parecían patrones de circuito. Insistió José, aplicándole compresas frías en la frente. «El teléfono satelital sigue sin conectarse», informó Maya. «Y la radio no capta nada más que estática». Elías caminaba de un lado a otro por el perímetro del campamento, en conflicto. «Podríamos enviar a José con ella. Sigue el GPS hasta el punto de extracción. Yo la llevaré», se ofreció Teao inesperadamente. «Conozco estos bosques mejor que tu tecnología», dudó Elías, dividido entre la preocupación por Rivera y la atracción del descubrimiento. «Gracias, Teao». Mientras preparaban una camilla para Rivera, Maya descubrió algo en su bolsa de muestras. Un objeto parecido a un diapasón, cuyo metal brillaba con un efecto iridiscente que cambiaba de color al moverse. «Diana», llamó Maya. «¿Has recogido esto?» La botánica parecía confundida. Nunca lo había visto antes. Elías lo examinó con cautela. No estaba en nuestro inventario de equipo. Rivera estaba recogiendo muestras de suelo cerca de donde encontramos la máscara, ofreció José. Cuando Maya golpeó accidentalmente el diapasón contra su maletín de equipo, produjo un tono diferente a todo lo que habían oído, puro pero complejo, que flotaba en el umbral de la audición. La vibración parecía atravesar sus cuerpos en lugar del aire. Rivera, que antes deliraba, se sentó erguida. «La puerta», susurró, con la mirada fija en el acantilado de piedra a 30 metros del campamento. Su abertura. Todos se volvieron. Nada había cambiado en la sólida pared de roca. Sin embargo, Ria se puso en pie con dificultad y se dirigió con determinación hacia el acantilado. José intentó detenerla, pero ella demostró una fuerza sorprendente. «Dejad que nos lo enseñe», dijo allá en voz baja. Siguieron a Rivera hasta el acantilado. Ella presionó la palma de la mano contra la piedra y luego se volvió hacia Mia. «Golpéala otra vez». Mia dudó, pero luego golpeó el diapasón. El tono resonó y por un breve instante, algo cambió en su percepción. La roca sólida pareció tambalearse, revelando el contorno de una abertura. «Hay un pasadizo», susurró Elías. Rivera asintió débilmente, mientras la ráfaga de energía se desvanecía. «Nos llaman desde abajo», dijo Teao con expresión severa. «Aquí nos separamos. Yo la llevo de vuelta. Tenemos que documentarlo», argumentó Elías, que ya estaba preparando el equipo. «¿No entiendes lo que le está pasando?», dijo Teao. «Este lugar la está cambiando. Si seguís adelante, os cambiará a todos». «¿Cómo cambiar?», preguntó Maya. Teao señaló el brazo de Rivera, donde los patrones similares a circuitos pulsaban bajo su piel. «Las viejas historias dicen que algunos fueron elegidos para convertirse en receptáculos, puentes entre mundos». «Eso es mitología, no medicina», protestó José. «Ella necesita antibióticos, no superstición». Pero los ojos de Rivera se habían aclarado. Su mirada era inquietantemente directa. «Ahora puedo verlos», dijo con calma, «esperando en las cámaras de abajo». «Llevan esperando mucho tiempo», dijo Elías mientras se acercaba al acantilado y pasaba las manos por la piedra donde había aparecido momentáneamente el pasadizo. «Si hay un mecanismo, podemos activarlo deliberadamente».
Llevaré a Rivera al punto de extracción, dijo Teao con firmeza, y volveré si puedo. La implicación tácita flotaba en el aire. Podría decidir no volver. Nosotros continuaremos cartografiando las estructuras superficiales. Elías aceptó a regañadientes. Nada más hasta que regreses. Mientras Teao se preparaba para partir, con Rivera en la camilla improvisada, ella agarró la muñeca de Maya con una fuerza sorprendente. No son lo que crees, susurró Rivera. No son dioses, ni alienígenas. Algo entre ambos estados, como el agua puede ser hielo o vapor. Sus ojos se posaron en el diapasón. Esa es su herramienta para cambiar de estado. Después de que se marcharan, un silencio incómodo se apoderó de los miembros restantes del equipo. Maya documentó el acantilado desde todos los ángulos mientras José recogía muestras de rocas. La composición mineral está cambiando, informó, examinando un fragmento recién astillado, y hay una estructura cristalina que no estaba presente en muestras anteriores. Al anochecer, la promesa de Elías de esperar el regreso de Teao se había desvanecido ante la marea de descubrimientos. Recuperó el diapasón de la caja de equipo de Mia. Debemos al menos verificar si realmente hay un pasadizo, argumentó. No es una exploración, solo una confirmación. Maya parecía indecisa, pero preparó el equipo de grabación. José se mantuvo al margen, claramente incómodo. Al golpearlo, los cuatro emitieron el mismo tono que desafiaba los límites. Esta vez, preparados para el efecto, todos lo vieron claramente. La roca sólida se volvió momentáneamente transparente, revelando una escalera descendente tallada en la piedra viva. «Dios mío», susurró Elías, «siempre ha estado aquí». El pasadizo permaneció visible durante 17 segundos antes de desvanecerse. «Tenemos que marcar la entrada», dijo Elías, que ya estaba recogiendo el equipo, «y enviar el dron para cartografiar el pasadizo inicial». Teao dijo que esperaran. Maya se lo recordó. La expresión de Elías se endureció con determinación. Rivera lo encontró por una razón. Algo la eligió para revelárnoslo o para atraernos, dijo José en voz baja. Elías desplegó el dron, cuyas luces desaparecieron en el pasadizo temporalmente revelado. En el monitor, vieron cómo descendía hacia la oscuridad, transmitiendo imágenes de una vasta cámara más allá. Entonces, de repente, la transmisión se cortó y se convirtió en estática. «Hemos perdido el dron», dijo Maya, ajustando los controles en vano. La pantalla no mostraba nada más que estática. Elías caminaba de un lado a otro ante el acantilado. «Quizás sea una interferencia de señal debido a la composición de la roca. Tenemos que verlo por nosotros mismos», dijo José con escepticismo. «Sin Teao, sin refuerzos, somos científicos», respondió Elías, con una intensidad familiar endureciendo sus rasgos. «Este es potencialmente el mayor descubrimiento arqueológico del siglo». La resonancia del diapasón reveló el pasadizo de nuevo. Esta vez, Elías no dudó. Entró en la abertura antes de que se cerrara, obligando a Maya y José a seguirlo o quedarse separados, con el pasadizo sellado detrás de ellos. «Perfecto», murmuró José, encendiendo su linterna frontal. «Ahora estamos atrapados». Sus luces revelaron una escalera descendente tallada con una precisión imposible de lograr con herramientas primitivas. Cada escalón era idéntico al milímetro, y las paredes eran lisas como el cristal pulido. «No han sido talladas», dijo José, pasando los dedos por la superficie. «Es como si la piedra hubiera sido persuadida para adoptar esta forma». El aire se volvió más cálido a medida que descendían, con un ligero olor metálico. La escalera se curvaba en una espiral logarítmica perfecta, desorientando su sentido de la profundidad y la dirección. Tras descender durante 20 minutos, entraron en una vasta cámara circular. Sus linternas frontales apenas penetraban en la oscuridad, revelando solo tentadores destellos de su magnitud. «Hay algo», comenzó Maya, y luego jadeó cuando su luz captó una superficie reflectante. Oro. No placas toscas martilladas, sino perfectamente integradas en las paredes en intrincados patrones. «Está por todas partes», susurró Elías, mientras su haz de luz revelaba más superficies doradas en todas direcciones, como si respondieran a su presencia. La iluminación floreció a su alrededor, no procedente de ninguna fuente visible, sino del aire mismo. Las partículas de luz se fusionaron en un suave resplandor ambiental, y la cámara se reveló en su imposible gloria, con 50 metros de diámetro, una semiesfera perfecta
con un techo abovedado. Las paredes eran un mural continuo en oro, plata y materiales que no podían identificar, que representaba seres que cambiaban entre formas humanoides y geométricas, dependiendo del ángulo de visión. «Dios mío», susurró José, «esto no debería existir». En el centro de la cámara había un pedestal que sostenía lo que parecía ser un recipiente de fil líquido. A diferencia de cualquier cosa registrada en los archivos arqueológicos, su superficie no tenía costuras ni juntas, como si hubiera crecido en lugar de haber sido fabricado. En su interior, algo se movía, una luminiscencia que se arremolinaba con aparente intención. «No hagas fotos», dijo Elías bruscamente, cuando Maya levantó su cámara. «Todavía no. Primero observamos». Rodeaban la cámara lentamente. Maya notó que ciertas secciones del mural parecían cambiar cuando se veían de forma periférica, pero se estabilizaban cuando se observaban directamente. «Las imágenes representan la transformación», señaló Elías, estudiando la narrativa fluida. «Seres que ascienden de la forma física a otra cosa». José había estado analizando la construcción de la cámara. La acústica es matemáticamente perfecta. Cada sonido regresa exactamente 3 segundos después de ser producido, independientemente de dónde te encuentres. Aplaudió para demostrarlo. 3 segundos después, el sonido regresó, no como un eco, sino como el sonido original, sin atenuarse. «Es un dispositivo de grabación», sugirió Ma. «Toda la cámara conserva información de alguna manera». Elías se había acercado al pedestal central, atraído por el recipiente con su luminiscencia en movimiento. Al acercarse, la luz del interior respondió, girando hacia él. «Está reaccionando a tu presencia», advirtió Maya. «No», dijo Elías en voz baja. «Está respondiendo al pensamiento. Mira». Cerró los ojos para concentrarse y la luz formó un complejo patrón helicoidal. «Eso es ADN», reconoció José. «La estructura del ADN humano». Elías abrió los ojos, sorprendido. Estaba pensando en la evolución humana. La sustancia volvió a cambiar, formando lo que parecía un mapa estelar. «Es un medio de almacenamiento», susurró Elías. «O una interfaz». Maya se sintió atraída por una sección de la pared donde las figuras doradas representaban recibiendo recipientes idénticos al del pedestal. «Elías», llamó. «Creo que era un regalo o una prueba». José había vagado hasta el otro extremo de la cámara, donde descubrió un pasadizo que se adentraba más en las profundidades. «Hay más», informó. «Mucho más. El dron también está aquí», dijo, mostrando el dispositivo dañado. La lente de la cámara se había derretido. «¿Qué podría generar ese tipo de calor?», se preguntó Maya. «No es calor», dijo José, examinándolo más de cerca. «La estructura molecular ha sido alterada, reorganizada de alguna manera». Un zumbido bajo comenzó a vibrar por toda la cámara. La luz líquida del recipiente pulsaba al ritmo del zumbido. «Algo se está activando», dijo Elías. La emoción se impuso a la precaución. La luminiscencia se elevó del recipiente, flotando sobre él como una niebla sensible. Luego se movió con determinación hacia Elías. «No te muevas», advirtió Maya. La luz rodeó la mano de Elías, filtrándose en su piel como el agua en la arena. Él jadeó no por dolor, sino por asombro. «Me lo está mostrando», susurró. «¿Cómo proceder?» La luz ambiental de la cámara pulsó una vez y se abrieron nuevos pasadizos en las paredes, puertas antes invisibles que conducían en múltiples direcciones, sus caminos de bienvenida, dijo Elías con inquietante certeza. «Hemos sido aceptados», José intercambió miradas preocupadas con Maya. «¿Aceptados para qué?» Pero Elías ya se dirigía hacia uno de los pasadizos recién revelados, con la piel ligeramente luminosa, donde la luz lo había tocado. «Elías, espera», gritó Maya, corriendo tras él. La pared del pasadizo parecía absorber su voz, amortiguando su urgencia. Delante, Elías avanzaba con inquietante determinación. Su mano izquierda, donde la luz lo había tocado, ahora tenía unos patrones luminosos tenues similares a las marcas de Rivera. «No ha reducido el ritmo. Necesitamos un enfoque sistemático», insistió ella, alcanzándolo. «Protocolos de documentación. Los métodos convencionales no funcionarán aquí», la interrumpió Elías, con una voz extrañamente distante. «Este lugar requiere una comprensión diferente». El pasadizo daba a otra cámara, más pequeña que la primera, pero igualmente imposible. En su centro flotaba lo que parecía ser un mapa tridimensional, puntos de luz suspendidos en el aire,
conectados por hilos de energía que pulsaban con datos. Es el complejo, José, estudiando la pantalla flotante. Un plano completo, no solo el complejo, corrigió Elías, rodeando la proyección. Mira más de cerca. Dentro del detallado modelo de cámaras subterráneas se reconocían masas terrestres, continentes representados con una precisión que no debería haber sido posible cuando se construyó este lugar. Eso no es correcto, dijo José, reafirmando su escepticismo científico. Esta gente no podía conocer la geografía global con tanta precisión a menos que la vieran desde arriba, sugirió Elías, con los ojos reflejando las luces flotantes. Maya se fijó en otra cosa. Ciertos puntos del mapa global pulsaban en sincronía, formando un patrón. Otros lugares, susurró. Este no es el único. Elías se acercó a un pedestal cristalino debajo de la proyección. En la parte superior había un cristal perfectamente transparente, cuyo interior cambiaba con colores que no tenían nombre en el lenguaje humano. No toques nada más, advirtió José, mirando con preocupación la mano transformada de Elías. Pero Elías ya estaba extendiendo la mano hacia el cristal. Me le está llamando. Elías, detente. Maya se movió para intervenir, pero era demasiado tarde. Cuando sus dedos tocaron la superficie del cristal, Elías se quedó rígido. Sus ojos se agrandaron, las pupilas se dilataron hasta que apenas quedaba iris. Dios mío, jadeó. Puedo verlo todo. Un temblor recorrió la cámara. Cayó polvo del techo. ¿Qué está pasando?, preguntó José, agarrando a Mía por el brazo. No lo sé, respondió ella, observando impotente cómo Elías permanecía paralizado, conectado al cristal. Elías, por favor. Eran como nosotros, dijo Elías de repente, con una voz superpuesta por armónicos que no deberían haber sido posibles con las cuerdas vocales humanas. Luego se convirtieron en algo más. Trascendieron la fisicidad. Los temblores se intensificaron. La proyección del mapa parpadeó. Este lugar se está volviendo inestable, instó José. Tenemos que irnos ahora mismo. Maya intentó alejar a Elías del cristal, pero él se resistió con una fuerza sobrenatural. No lo entiendes, dijo él, volviéndose hacia ella con unos ojos que de alguna manera veían más allá de ella. Esto es lo que he buscado toda mi vida. La prueba de que la humanidad no es el punto final de la evolución. Sea lo que estés experimentando, está afectando a tu juicio, argumentó Maya. Tenemos que analizar esto con cuidado, no precipitarnos. Elías finalmente soltó el cristal, pero algo había cambiado. La sutil luminiscencia ahora le llegaba hasta la mitad del brazo y sus movimientos habían adquirido una inquietante fluidez. Hay cámaras más allá, dijo, señalando una puerta antes invisible, ahora perfilada por una suave luz. Un repositorio de conocimiento más allá de lo que podemos imaginar. Tenemos que reorganizarnos, insistió Maya. De acuerdo, Teao. Trae el equipo adecuado. El tiempo aquí es irrelevante, respondió Elías con desdén. Lo que te parece urgente es solo una percepción. José había estado examinando las paredes, gracias a su formación como geólogo, buscando comprender a través de la estructura. Estos materiales no deberían existir, informó. La disposición atómica es imposible. Otro temblor más fuerte que el anterior. Apareció una grieta en el techo. Eso parece relevante, dijo Mía con tono incisivo. Elías miró hacia arriba, indiferente. El complejo simplemente se está ajustando a nuestra presencia. A mi conexión, escúchate a ti misma, suplicó Maya. Esto ya no es una investigación científica. Por un momento, algo del antiguo Elías salió a la superficie. Duda, vacilación. Luego, su expresión se endureció. Voy a seguir adelante, declaró. Podéis seguirme o volver. Vosotros decidís. Nos quedamos juntos, insistió Maya. Ese es el protocolo. Los protocolos son para los no iniciados, respondió Elías, ya avanzando hacia el nuevo pasadizo. Me han mostrado lo que nos espera. Es magnífico. José apartó a Maya. Tenemos que ser estratégicos. Uno de nosotros debería volver. Alertar a los demás sobre lo que hemos encontrado. Ninguno de los dos encontraría el camino solo, susurró ella. El dron, sugirió José. Si puedo repararlo, lo programaré para que regrese a la superficie. Maya asintió lentamente. La navegación básica aún podría funcionar. Miró a Elías, que esperaba con una paciencia inusual, como si el tiempo realmente hubiera perdido su significado para él. Continuaré con él. Lo mantendré con los pies en la tierra si puedo. José sacó el dron dañado de su mochila.
Si no estoy detrás de ti en 2 horas, da por hecho que lo he conseguido. Y si no, esbozó una sonrisa sombría. Da por hecho que me he perdido en el laberinto más impresionante del mundo. Cuando Maya se dispuso a reunirse con Elías, él le ofreció su mano transformada. Ella dudó y, en su lugar, le cogió la mano derecha normal. Enséñame lo que has encontrado, dijo con cautela. Pero recuerda quiénes somos y por qué hemos venido. Ahora lo recuerdo todo, respondió Elías, conduciéndola hacia la oscuridad. Mucho más que antes. Detrás de ellos, José observó cómo el cristal seguía pulsando, con sus colores cambiando como la propia memoria. El helicóptero sobrevolaba con estruendo la interminable cubierta verde, inclinándose bruscamente mientras seguía el curso del río. En el asiento del copiloto, la doctora Sofía Vega estudiaba las imágenes satelitales en su tableta con expresión tensa. Detrás de ella, 4 miembros del equipo revisaban el equipo, especialistas en búsqueda y rescate con experiencia en entornos hostiles. La última transmisión provino de esta zona, anunció el piloto, indicando un claro apenas visible desde el aire. Pero eso fue hace 11 días. Aterriza allí, ordenó Sofía. Mientras el helicóptero descendía, el líder del equipo, Ramírez, se inclinó hacia adelante. Dijiste que eran colegas tuyos. El doctor Monroe era mi mentor, respondió Sofía, hasta que tuvimos una discusión sobre sus teorías más especulativas. Y ahora estás organizando un rescate. Ahora estoy preocupada, corrigió ella, viendo cómo se acercaba rápidamente el dosel. Idlias nunca falta a las citas. El claro mostraba signos de haber estado habitado recientemente. Huellas de tiendas de campaña, un fogón, estacas de topografía. El equipo documentó metódicamente todo mientras Sofía examinaba el equipo satelital abandonado. Se ha agotado la energía, informó, pero la unidad de respaldo aún podría tener datos. Ramírez salió de la línea de árboles. Encontramos su primer campamento. Hay indicios de una salida controlada, no de una evacuación. Se adentraron más, siguiendo algún tipo de marcas. Al anochecer, habían recuperado fragmentos del viaje de la expedición, equipo desechado, marcas de senderos, notas garabateadas en papel impermeable. Pero no había personas. Estaban entusiasmados con algo, dijo Sofía, examinando una página del diario cubierta con la letra de Elías. Las notas, normalmente metódicas, estaban escritas con prisas, con bocetos superpuestos apresuradamente. El profesor llamó a Lou, el especialista en comunicaciones del equipo. Tienes que ver esto. En el borde del campamento habían descubierto una depresión poco profunda cubierta de frondas. En su interior yacía un objeto esférico del tamaño aproximado de una pelota de béisbol. Su superficie era de un gris metálico mate, sin costuras ni marcas discernibles. Eso no está en el inventario de su equipo, dijo Sofía, agachándose junto a él. Está caliente, señaló Leu, y hay una leve vibración. Ramírez se acercó con cautela. Podría ser munición sin detonar. Esta región fue escenario de conflictos en los años 70. No, dijo Sofía, estudiando. Mientras observaban, la superficie de la esfera se onduló ligeramente, como el agua agitada por la brisa. ¿Qué diablos?, murmuró Ramírez. La esfera emitió un zumbido bajo y luego se quedó en silencio. Un momento después, surgieron voces de ella, fragmentadas, distorsionadas, pero reconocibles. Una integridad estructural diferente a cualquier otra cosa en el registro arqueológico. La voz de Elías, emocionada, preocupada por el estado de Rivera. La voz de una mujer, Maya Chen, la asistente de Elías, y luego otra voz, apenas audible. Nos están cambiando. La esfera volvió a quedarse en silencio. Los está grabando, se dio cuenta Sofía. De alguna manera. Más que eso, dijo Lou, comprobando un escáner de frecuencia portátil. ¿A dónde está transmitiendo?, exigió Ramírez. Antes de que nadie pudiera responder, una figura emergió del árbol. Para apoyar a un río claramente enfermo, doctor Vega, preguntó Teao, reconociéndolo. Dijeron que alguien vendría. ¿Quién lo dijo?, preguntó Sofía, ayudando a bajar a Rivera al suelo. El bosque, respondió Rivera, con los ojos anormalmente brillantes. Ahora transmite mensajes. El estado de Rivera era alarmante. Su piel presentaba intrincados patrones que parecían circuitos, que pulsaban con una tenue luminiscencia. Su temperatura era peligrosamente alta, pero no mostraba otros síntomas de infección. ¿Qué le ha pasado?,
preguntó Sofía mientras el médico le administraba líquidos. El lugar la ha cambiado, dijo Teao simplemente. Cambiará a todos los que permanezcan allí demasiado tiempo. ¿Qué lugar? ¿Dónde está Elias? Detrás de la cascada, respondió Teao, con los demás en las cámaras subterráneas. Al caer la noche, el estado de Rivera se estabilizó lo suficiente como para poder interrogarla brevemente. Se sentó apoyada contra una caja de suministros, observando la esfera que habían encontrado con una intensidad inquietante. No está grabando, dijo sin que nadie le preguntara. Está traduciendo. ¿Traduciendo qué? Preguntó Sofía. Los pensamientos de aquellos que han cambiado, los que vinieron antes. La mano de Rivera recorrió los dibujos de su brazo. Necesitaban un puente, una forma de comunicarse con nosotros. ¿Por qué? ¿Para advertirnos o para darnos la bienvenida? La atención de Rivera se desvió. Ahora puedo oírlos. Fragmentos, susurros. ¿Dónde está Elias? Sofía presionó más, siempre más. La mirada de Rivera se agudizó de repente. Había encontrado lo que había buscado toda su vida, pero eso también lo había encontrado a él. Esa noche, la esfera se activó 2 veces más. Cada vez, reproducía conversaciones. Algunas las reconocieron como de Elías y su equipo, otras en idiomas que ninguno de ellos conocía. La última activación capturó algo más, un patrón rítmico que coincidía con los latidos de la piel de Rivera. Por la mañana, Sofía había tomado una decisión. Ramírez, Lou, venid conmigo. Seguiremos su rastro hasta esta cascada. ¿Y ella? Preguntó Ramírez, señalando a Ría con la cabeza. Los demás se quedarán, estabilizarán su estado y mantendrán las comunicaciones con la base. Teao se acercó mientras se preparaban para partir. No encontrarás lo que esperas. Espero encontrar a mis colegas, respondió Sofía. El lugar al que vas a entrar no es simplemente un lugar, advirtió Teao. Existe parcialmente en otro lugar. El tiempo se mueve de forma diferente allí. Eso no es posible. Tampoco lo es esto. Levantó la esfera que ahora flotaba justo encima de su palma. Sin embargo, aquí está. Cuando partieron, la esfera emitió un último mensaje. La voz de Elías estaba distorsionada, pero clara. Sofía, si vienes tras nosotros, comprende en qué te estás metiendo. Esto no es solo un descubrimiento, es una transformación. Maya perdió la noción del tiempo mientras seguía a Elías hacia las profundidades del complejo. Los pasillos desafiaban la geometría convencional, a veces subían cuando parecían descender, se curvaban en ángulos imposibles, pero de alguna manera se conectaban a la perfección. ¿Cómo te orientas?, preguntó ella, observando a Elías elegir caminos sin vacilar. No lo hago, respondió él, con los patrones luminiscentes extendiéndose ahora más allá de su codo. Me guían. El aire se volvió cada vez más denso con información. No era humedad, sino algo más fundamental. Maya sintió que el conocimiento rozaba su conciencia, como dedos entre el cabello, allí y luego desaparecido. Antes de que pudiera comprenderlo, entraron en una vasta sala con columnas donde el suelo parecía líquido, pero soportaba su peso. Cada paso enviaba ondas hacia afuera, perturbando los reflejos de estructuras que no estaban físicamente presentes. ¿Qué es este lugar?, susurró Maya, su voz creando patrones en el suelo líquido. Un depósito, respondió Elias, con su mano transformada arrastrándose en el aire, dejando imágenes residuales momentáneas. Toda civilización llega a un punto en el que sus artefactos físicos se vuelven ineficaces. Demasiada información, muy poco espacio. Así que se digitalizaron. Trascendieron por completo el medio. La información se convirtió en energía. La energía se convirtió en realidad. En el centro de la sala había una plataforma circular rodeada de lo que parecían espejos, si es que los espejos pueden ser fluidos y no mantener una superficie fija. Dentro de cada uno, las imágenes cambiaban y fluían, respondiendo a la proximidad. Elías se acercó a uno y se estabilizó en una escena que Maya reconoció como el campus de su universidad, pero sutilmente diferente. Los edificios se alzaban donde deberían estar los aparcamientos. Los estilos arquitectónicos se desplazaban hacia futuros biomórficos potenciales, explicó Elías, pasando la mano cerca de la superficie. La imagen respondió, ramificándose en múltiples variaciones o vías paralelas de desarrollo. Las matemáticas son difíciles de expresar en nuestro lenguaje. Predijeron realidades alternativas. La mente científica de Maya luchó con las implicaciones. No predijeron.
observaron. Elías hizo un gesto expansivo. El tiempo no es lineal aquí, o más bien, es todas las líneas simultáneamente. Cuando Maya se acercó a un espejo, este respondió a su presencia. La superficie cambió para mostrarla en varias etapas de su vida, completando su doctorado, liderando expediciones, envejeciendo, rodeada de logros. Luego volvió a cambiar, mostrándola transformada como Elías, con patrones luminiscentes cubriendo su cuerpo mientras interactuaba con tecnologías más allá de la comprensión humana. Ella dio un paso atrás, perturbada. Te está mostrando posibilidades, dijo Elías en voz baja. Opciones. ¿Es eso lo que te pasó? ¿Tú elegiste esto? Ella señaló su brazo transformado. Un destello del antiguo Elías afloró, no conscientemente, pero quizás en algún nivel. Él negó con la cabeza, momentáneamente confundido. Maya, las cosas que he aprendido, el conocimiento al que se puede acceder aquí, es lo que todo científico sueña. ¿A qué precio? Lo desafió ella. Mírate, estás cambiando, evolucionando, corrigió, como Rivera había empezado a hacer. La mano de Maya se movió hacia su cámara, pero dudó. Nada de esto se traducirá a través de la documentación convencional. Nadie nos creerá. No están destinados a hacerlo. Todavía no. Elías se acercó a otro espejo, que mostraba una vista global. Puntos de luz aparecían en todos los continentes, interconectándose. Este conocimiento no es para todos, solo para aquellos preparados para recibirlo. Un estruendo lejano vibró a través de la cámara. El suelo líquido se onduló en respuesta. Algo va mal, dijo Maya. Estos temblores están empeorando. El complejo se está adaptando al aumento de la conciencia, respondió Elías. A nosotros, a ti, corrigió ella. Tu conexión está cambiando la estabilidad. Antes de que él pudiera responder, una figura entró tambaleándose en la sala. José, con la ropa rasgada y sin su equipo. Gracias a Dios, jadeó al verlos. Llevo horas buscándolo. ¿Los pasillos no dejan de cambiar el dron?, preguntó Maya. José negó con la cabeza. Se desactivó por completo cuando intenté programarlo. Algo no quiere que enviemos mensajes. Su mirada se fijó en Elías, observando el avance de su transformación. Dios mío, se está extendiendo. No es una infección. Integración, corrigió Elías. Se acercó a otro espejo que mostraba lo que parecían ecuaciones matemáticas, pero en 3 dimensiones, fórmulas que giraban y se cruzaban en el espacio. El conocimiento aquí podría avanzar nuestra comprensión en siglos, si sobrevivimos para compartirlo, contó José. Otro temblor, más fuerte que el anterior. Una de las columnas desarrolló una fisura. Tenemos que irnos, insistió Maya, antes de que quedemos atrapados. No puedo, respondió Elías simplemente. Todavía no. No cuando estoy tan cerca. ¿Cerca de qué?, preguntó José. En lugar de responder, Elías se acercó a una puerta que antes había pasado desapercibida en el extremo más alejado de la cámara. A diferencia de los otros pasillos, este estaba sellado con lo que parecía ser una sólida barrera de luz. ¿Qué hay más allá?, preguntó Maya. El nexo, susurró Elías con reverencia. ¿Dónde completaron su transformación? ¿Quiénes se transformaron?, insistió José. Los que construyeron este lugar. Elías colocó su mano transformada contra la barrera, que se onduló al tocarla. Creo que alguna vez fueron humanos, o algo parecido a nosotros, hasta que descubrieron cómo trascender la forma física. La barrera le respondió. Los patrones coincidían con los de su piel, pero no cedieron. Aún no está listo, murmuró. La decepción era evidente. Bien, dijo Maya con firmeza. ¿Pero por qué nos vamos ahora? Todos nosotros. Elías se volvió hacia ella, con los ojos reflejando las imágenes de los espejos que los rodeaban. Por un momento, ella vio algo extraño en su mirada, una perspectiva que no estaba limitada por las restricciones humanas. Les mostraré una cámara más, concedió. Entonces podrán decidir. Mientras lo seguían hacia otro pasadizo, Mir intercambió miradas. Más cercano a ellos cambió para mostrar 3 caminos distintos. Uno en el que los 3 se marchaban juntos, otro en el que ninguno sobrevivía y otro en el que solo una figura emergía, transformada hasta quedar irreconocible. El equipo de Sofía llegó a la cascada a media tarde. La estruendosa cascada creaba una niebla permanente que refractaba arcoíris a través del claro. Las indicaciones de Teao habían sido precisas pero crípticas. La entrada solo se revela a aquellos que saben dónde buscar. Aquí no hay nada, dijo Ramírez.
escudriñando el escarpado acantilado detrás de la cascada. Leo examinó metódicamente la pared de piedra. Esperen, estas no son formaciones naturales. Trazó lo que parecían ser marcas de herramientas en la roca. ¿Algo talló esto? Sofía consultó el diario recuperado de Elías. Él mencionaba un tono específico que activaba algo. Levantó la vista. Tenemos que encontrar lo que hizo ese sonido. Registraron el perímetro y encontraron equipo disperso, un trípode roto, notas empapadas y un disco duro dañado. Entonces Ramírez descubrió una depresión en el barro. Huellas, confirmó. Varias huellas que conducían directamente al acantilado. Eso es imposible, dijo Lou. Sofía se agachó junto a las huellas, a menos que el acantilado no sea siempre sólido. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el claro, Lou notó algo incrustado en la pared rocosa. Una pequeña protuberancia cristalina, más oscura que la piedra circundante. Esto no coincide con la composición geológica, informó, escaneándolo con un equipo portátil, y está emanando algún tipo de campo. Cuando Sofía se acercó, su reloj comenzó a funcionar al revés. ¿Qué demonios? La expresión de Ramírez se tensó. Todos dieron un paso atrás. La piedra pulsó una vez con una luz violeta profunda. Una ondulación atravesó el acantilado como una ola a través del agua. Entonces, de forma imposible, apareció una abertura. Un arco perfectamente formado que conducía a la oscuridad, activado por el movimiento. New sugirió que su mente científica luchaba por encontrar una explicación racional. No, dijo Sofía en voz baja. Activado por el tiempo. Han pasado 11 días desde que entraron. Exactamente. El pasaje más allá tenía paredes lisas y descendía en un ángulo suave. Sus luces apenas penetraban la extraña oscuridad que tenían delante. Protocolo estándar, instruyó Ramírez, distribuyendo cuerdas de seguridad. Nadie se separa. El descenso parecía prolongarse más de lo físicamente posible. Sofía miró su reloj repetidamente, encontrándolo cada vez menos fiable, a veces funcionando con normalidad, a veces deteniéndose por completo. De vez en cuando funcionaba al revés. Llevamos caminando 3 horas, informó Lou, mirando su propio reloj. Eso no puede ser cierto. La distancia no funciona normalmente aquí, se dio cuenta Sofía. Tampoco el tiempo. Llegaron a un cruce donde el pasadizo se dividía en 3 direcciones. Cerca de la pared yacía una cámara, el equipo de malla abandonado o tirado. Cuando Sofía lo examinó, descubrió que la tarjeta de memoria estaba dañada. Las imágenes estaban distorsionadas hasta ser irreconocibles. ¿Por dónde vamos?, preguntó Ramírez. Antes de que Sofía pudiera responder, un temblor sacudió el pasadizo. El polvo llovía del techo. Eso es nuevo, dijo Lou nerviosa. Por aquí, decidió Sofía, eligiendo el camino donde el aire se sentía sutilmente más cálido. Si había actividad geotérmica, también la seguirían. El pasadizo se abría a una cámara con paredes cubiertas de símbolos que parecían cambiar cuando no se observaban directamente. En el centro había una formación cristalina oscura similar a la que había revelado la entrada, pero mucho más grande, del tamaño de un automóvil pequeño. No lo toques, advirtió Ramírez cuando Luz se acercó. Demasiado tarde. Sus dedos rozaron la superficie. Luz se quedó paralizada y luego se volvió lentamente hacia ellos. Acabo de pasar 3 días examinando esto, dijo, con evidente confusión. Has estado ahí inmóvil todo el tiempo. ¿De qué estás hablando?, preguntó Ramírez. Lo acabas de tocar hace un segundo. Sofía se acercó con cautela. Está alterando su percepción del tiempo o las horas. Otro temblor más fuerte que el anterior desprendió fragmentos del techo. Este lugar se está volviendo inestable, señaló Ramírez. Tenemos que encontrar a tu gente y salir de aquí. De repente, Luz señaló más allá del cristal. Hay alguien ahí. Una figura emergió de un pasadizo que antes había pasado desapercibido. Maya, con la ropa sucia y rasgada y una expresión angustiada. «Doctora Vega», jadeó reconociéndola. «¿Cómo es que estás aquí? Han pasado semanas». «¿Semanas?», repitió Sofía. «Maya, han pasado 11 días desde que no te presentaste». La risa de Maya tenía un toque de histeria. «¿11 días? Llevamos aquí abajo al menos 3 semanas, quizá más». La distorsión del tiempo, se dio cuenta Sofía. Está afectando a todo el complejo. «¿Dónde está Elías?», preguntó Sofía. «Y José». «José estaba justo detrás de mí», dijo Mía, volviéndose para mirar. «Estábamos tratando de encontrar una salida». «Elías», dijo, y su expresión se ensombreció. «¿Qué pasa con Elías?», insistió Sofía. «Está cambiando».
susurró Mía. Este lugar lo está cambiando. Ya no quiere irse. Otro violento temblor sacudió la cámara. Una grieta se extendió por el techo. Pase lo que pase, este lugar no sobrevivirá, advirtió Ramírez. Tenemos que evacuar ahora mismo. No sin Elías, insistió Sofía. No lo entiendes, dijo Maya con urgencia. Ya no es Elías. No del todo. ¿Qué significa eso? Antes de que Mía pudiera responder, José entró tambaleándose en la sala desde otro pasadizo. El salón central se está derrumbando, informó sin aliento, y entonces se fijó en los recién llegados. ¿Quiénes son? ¿El equipo de rescate? Maya explicó rápidamente. Dicen que solo han pasado 11 días fuera. José parpadeó confundido. Eso no es posible. Llevamos aquí mucho tiempo. El tiempo funciona de forma diferente aquí, intervino Sofía. ¿Dónde está Elías? José y Maya intercambiaron miradas. En la sala del nexo, respondió José a regañadientes. Pero ahora no podréis llegar hasta él. Los pasadizos se están sellando. Otro temblor lo suficientemente fuerte como para desprender una gran parte del techo. Parte de la formación cristalina se hizo añicos y los fragmentos salieron disparados por el suelo. Esta discusión tiene lugar durante la evacuación, ordenó Ramírez. Muévanse. Mientras se apresuraban hacia el pasillo de salida, los fragmentos de piedra del cristal roto comenzaron a brillar. El tiempo parecía tartamudear a su alrededor. Los movimientos se volvían inconexos. Los sonidos llegaban antes que sus fuentes. El campo temporal se está desestabilizando, se dio cuenta Sofía. Si no salimos pronto, quedaremos atrapados, concluyó Maya. Por más de una razón, tenemos que volver a por Elías, insistió Sofía mientras se apresuraban por los pasillos que se derrumbaban. No entiendes en qué se ha convertido, replicó Maya, agachándose mientras otra lluvia de fragmentos de piedra caía sobre ellos. Ya no se limita a estudiar este lugar. Se está convirtiendo en parte de él. La desestabilización del complejo se aceleró. Los pasillos que antes parecían sólidos ahora se ondulaban como agua agitada. La gravedad fluctuaba, haciendo que sus movimientos fueran torpes e impredecibles. ¿Qué ha causado esto?, preguntó Ramírez, sujetando a Leo tras un cambio especialmente violento. Elías, respondió José con severidad. Su conexión con el nexo está cambiando la estructura fundamental. Llegaron a un cruce donde se unían 3 pasillos. Los 3 brillaban con una energía translúcida que no había estado presente antes, como cortinas de luz que revelaban destellos de lo que había más allá, pero que oscurecían la visión completa. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía, acercándose con cautela a uno de los velos. Empezaron a aparecer después de que Elías accediera a las cámaras más profundas, explicó Maya. Fronteras entre espacios que no deberían conectarse. A través de un velo vislumbraron una enorme cámara llena de estructuras cristalinas suspendidas. A través de otro, una escalera en espiral que parecía descender eternamente. El tercero solo mostraba oscuridad, pero con movimiento en su interior, formas que desafiaban toda descripción. ¿Por dónde se sale?, preguntó Ramírez de forma práctica. Maya señaló el velo que mostraba la escalera. Se conecta con los niveles superiores, pero estos pasadizos no dejan de reorganizarse. Sofía estudió el velo que mostraba la cámara de cristal. ¿Es ahí donde fue Elías? No, respondió José. Eso es en otro sitio. La cámara del nexo está aún más profunda. Una decisión se cristalizó en la mente de Sofía. Maya, José, guíen a los demás hacia afuera. Yo voy a buscar a Elías. Esa no es la misión, Ramírez objetó. No lo voy a dejar atrás. Él no quiere ser rescatado, argumentó Maya. Tienes que entenderlo. Entonces tengo que verlo por mí misma, interrumpió Sofía. Nadie se queda atrás. Eso incluye a Elías. Antes de que nadie pudiera detenerla, Sofía atravesó el velo, mostrando la oscura cámara con formas en movimiento. El límite se abrió como niebla a su alrededor y luego se cerró de nuevo. «Maldita sea», murmuró Ramírez, moviéndose para seguirla. José lo agarró del brazo. «No lo hagas. Ese pasaje no lleva a donde crees. No podemos dejarla aquí», protestó Lu. «No lo haremos», les aseguró Maya. «Pero tenemos que ser más inteligentes que lanzarnos a ciegas». Detrás de ellos, una de las paredes del pasadizo se agrietó por completo, revelando no piedra sólida, sino una barrera viscosa que se asemejaba al lodo. A través de ella se hicieron visibles figuras sombrías, humanoides, pero extrañas, con proporciones distorsionadas y movimientos demasiado fluidos. «¿Qué demonios son esas cosas?», preguntó Ramírez,
con el arma ya desenfundada. «Guardianes», susurró Maya. «Los hemos visto antes. Protegen las cámaras». Se abombó hacia afuera cuando una de las figuras presionó contra ella desde el otro lado. «Nunca antes habían estado tan activos», señaló José nervioso. «El colapso está debilitando las barreras entre las secciones», teorizó Maya. «Los lugares que estaban separados se están fusionando. La superficie plateada se rompió y emergió un guardián. Un ser que parecía oscilar entre estados sólidos y translúcidos, cuya forma cambiaba constantemente entre proporciones humanas y algo completamente diferente. Se movía con una gracia imposible, como si la gravedad fuera solo una sugerencia. «¡Corred!», gritó cuando el guardián se orientó hacia ellos. Huyeron a través del velo, mostrando la escalera de caracol. La sensación de límite era desorientadora. Un momento de desconexión sensorial completa, seguido de una reorientación en un espacio diferente. Detrás de ellos, el guardián se detuvo en el velo, aparentemente incapaz o sin voluntad de cruzarlo. «Están confinados a áreas específicas», se dio cuenta Maya. «Los velos son límites que no pueden cruzar. Un pequeño consuelo si estamos atrapados aquí con ellos», respondió Ramírez con severidad. La escalera de caracol se extendía sobre ellos, desafiando la arquitectura normal. Cada escalón se desplazaba sutilmente a medida que se acercaban, ajustándose a su presencia. «No fueron diseñadas para uso humano», explicó José mientras subían. «Todo el complejo se adapta a quien quiera o lo que sea que lo habite». Otro temblor sacudió la estructura. Los escalones debajo de ellos comenzaron a disolverse, convirtiéndose en polvo que flotaba hacia arriba en lugar de caer. «La física se está desmoronando», observó Lu. La curiosidad científica superó momentáneamente al miedo. «No se está rompiendo», corrigió Maya. «Se está transformando». Al igual que Elías, llegaron a un rellano donde brillaba otro velo. A través de él podían ver una cámara. Reconocieron la sala dorada donde Elías había sido tocado por primera vez por la luz líquida. «Aquí es donde empezó todo», dijo José. «¿Dónde empezó qué?». Ramírez presionó su transformación. «La conexión con cualquier inteligencia que construyó este lugar». Maya se acercó al velo. «Si podemos volver a esta sala, hay otro pasadizo que conduce a la superficie». «¿Y el doctor Vega?», preguntó Lu. «Y Elías», añadió José. Un rugido lejano resonó en el complejo. No era el derrumbe de piedras, sino algo completamente diferente. Un sonido que ninguna garganta humana podía producir. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Ramírez. «Los guardianes están despertando por completo», dijo Maya con expresión sombría. «Tenemos que irnos ya». «No nos iremos sin Liub», comenzó. «Si nos quedamos, moriremos todos», interrumpió José. «¿O algo peor, mucho peor?», preguntó Ramírez. Maya y José intercambiaron miradas cómplices. «Nos convertiremos en otra cosa», respondió finalmente Mía. «Algo que ya no es del todo humano». Como si respondiera a sus palabras, el velo que tenían ante ellos se agitó violentamente. A través de él, vislumbraron a Sofía en la distancia, adentrándose en el complejo, siguiendo a una figura que brillaba con luz propia, sus rasgos humanos apenas reconocibles. «Elías». Sofía siguió el rastro luminoso a través de cámaras que desafiaban las posibilidades arquitectónicas. Espacios plegados sobre sí mismos, pasillos que deberían haberse cruzado ocupaban simultáneamente la misma ubicación. La física que había construido su carrera ya no se aplicaba. «Elías», llamó, su voz absorbida por la extraña acústica. Una figura esperaba más adelante, no Elías, sino Rivera, cuya transformación era más avanzada que cuando Sofía la había visto en el campamento base. Los patrones similares a circuitos cubrían ahora todo su cuerpo, pulsando con información. «No deberías haber venido», dijo Rivera, con la voz superpuesta por armónicos que vibraban a través de los huesos de Sofía. «¿Dónde se está convirtiendo Elías?», preguntó Rivera, señalando a su alrededor. Tal y como se está convirtiendo este lugar, se encontraban en una cámara hexagonal, cuyas paredes mostraban lo que parecían ser registros históricos tridimensionales, escenas del pasado de la Tierra. El presente y los futuros posibles se reproducían simultáneamente. «¿Qué es este lugar?», preguntó Sofía, cuya curiosidad científica se impuso momentáneamente a su búsqueda. «Un punto de conexión», respondió Rivera. «Uno de los varios que hay en tu mundo. Lugares donde las fronteras entre los estados de existencia son naturalmente delgadas». «Mi mundo»,
Sofía tomó nota de la expresión. ¿Ya no formas parte de él? Rivera sonrió de forma extraña. Ahora existo de forma lineal. Entre los estados, en el centro de la cámara, se alzaba una estructura cristalina que parecía un árbol hecho de luz, con ramas que se extendían en patrones fractales y tocaban el techo, las paredes y el suelo. La información fluía visiblemente a través de ella como la savia a través de una planta viva. El nodo de convergencia, explicó Rivera, acercándose a él con reverencia, donde su conocimiento puede traducirse en formas que tu mente puede comprender parcialmente. ¿El conocimiento de quién?, insistió Sofía. Los constructores, los que vinieron antes. Rivera colocó su mano transformada contra la estructura. Esta respondió inmediatamente, pulsando al ritmo de sus propios patrones. No eran dioses ni extraterrestres. Eran humanos que evolucionaron más allá de la forma física. El nodo se iluminó, proyectando un registro histórico tridimensional a su alrededor. Sofía observó cómo los humanos primitivos descubrían algo, tal vez un meteorito o algún fenómeno natural que alteró su percepción. A lo largo de generaciones construyeron estructuras para amplificar este efecto. Al crear los primeros puntos de transición, trascendieron las limitaciones físicas, continuó Rivera, con la voz ahora claramente canalizando otra cosa. Conciencia sin cuerpos, información sin medio. Eso no es posible, argumentó Sofía, con su mente científica revelándose. La conciencia requiere un sustrato físico. Tu ciencia está limitada por tus experiencias sensoriales, respondió Rivera sin juzgar. Descubrieron que la realidad tiene más dimensiones de las que tu especie puede percibir. Simplemente se mueven lateralmente. La pantalla cambió, mostrando civilizaciones que surgían y caían a lo largo de milenios, mientras que los complejos de transición permanecían ocultos pero preservados. Otros encontraron estos lugares a lo largo de la historia, se dio cuenta Sofía, reconociendo influencias arquitectónicas egipcias, mayas y otras antiguas en las estructuras mostradas. Algunos estaban preparados, la mayoría no. La expresión de Rivera se volvió sombría. Los que no estaban preparados, pero intentaron la transición de todos modos, se convirtieron en los guardianes. Atrapados entre estados, un temblor sacudió la cámara, más fuerte que los anteriores. ¿Qué le está pasando al complejo? Elas accedió a la información demasiado rápido, explicó Rivera. Su transformación es desequilibrada, lo que crea inestabilidad. El complejo está respondiendo a su confusión, a su miedo. Así que todavía tiene miedo, señaló Sofía. Todavía hay una parte humana en él, asintió Rivera, pero está cambiando rápidamente. ¿Dónde está ahora? En la cámara central, donde se produce la transición completa. La determinación de Sofía se endureció. Llévame hasta él. No entiendes lo que estás pidiendo, advirtió Rivera. El núcleo no está pensado para mentes que no estén preparadas. No he llegado hasta aquí para marcharme sin él. Rivera la estudió y luego asintió una vez. Quizás tu presencia ayude a estabilizarlo. Por aquí. Atravesaron zonas donde la realidad parecía cada vez más tenue. Cámaras que existían en múltiples configuraciones simultáneamente. Pasillos que daban vueltas imposibles sobre sí mismos. Las leyes de la física se convirtieron en meras sugerencias. ¿Cómo te orientas?, preguntó Sofía, desorientada. No me oriento en el espacio, respondió Rivera. Sigo las conexiones, los flujos de información. Entraron en una cámara donde docenas de formaciones cristalinas crecían desde el suelo y el techo, encontrándose en el centro. Dentro de cada cristal se reproducían imágenes, momentos históricos, descubrimientos científicos, creaciones artísticas, recuerdos almacenados, explicó Rivera. No solo registros, sino experiencias, el contexto sensorial y emocional completo de los acontecimientos. Sofía se acercó a un cristal y se quedó sin aliento cuando la información inundó su conciencia. No solo imágenes y sonidos, sino olores, sensaciones táctiles, estados emocionales. Una experiencia inmersiva completa de alguien que presenciaba la construcción de Stonehenge. Esto es imposible, susurró, abrumada. No es imposible, dijo una voz familiar detrás de ella. Más allá de la tecnología humana actual, se volvió y encontró a Elías, o lo que Elías se estaba convirtiendo. La transformación había avanzado más que la de Rivera, y ahora todo su cuerpo pulsaba con patrones luminiscentes. Sus ojos tenían una profundidad que antes no tenían, como si estuviera viendo a través de múltiples capas de realidad simultáneamente.
Elías, susurró ella. ¿Qué te has hecho? He evolucionado, respondió él simplemente. He aceptado lo que se me ofrecía. Tenemos que irnos, insistió ella. El complejo se está desestabilizando. No, corrigió él con suavidad. Se está transformando como yo. Y todo esto fue diseñado para hacerlo. Otro temblor lo suficientemente violento como para romper uno de los cristales más pequeños. Algo va mal, dijo Rivera, repentinamente alarmada. El proceso no debería causar tanta perturbación. La expresión de Elías cambió y la incertidumbre se reflejó en sus rasgos transformados. A menos que, comenzó, y entonces sus ojos se abrieron con comprensión. No soy la única que está en transición. ¿Quién más está en transición? Preguntó Sofía mientras otro violento temblor sacudía la cámara, rompiendo más preocupada. Los patrones de su piel fluctuaban erráticamente. No lo sé. La respuesta compleja a la intención, a la preparación. Alguien más debe haberse conectado lo suficientemente profundo como para desencadenar el proceso. ¿Podría ser alguien de mi equipo? Preguntó Sofía, pensando en Ramírez o Lu. Ria negó con la cabeza. No han estado expuestos el tiempo suficiente. Tendría que ser José. Elías se dio cuenta de repente de que había encontrado algo en los archivos inferiores. Lo estaba estudiando intensamente. La cámara que los rodeaba comenzó a reconfigurarse. Las paredes fluían como líquido. Las puertas aparecían y desaparecían. La arquitectura del complejo respondía a las transformaciones contrapuestas, creando geometrías imposibles. Tenemos que encontrarlo, dijo Elías con urgencia. Una transición sin guía es peligrosa para él y para todos los que están aquí. Se movieron a través de espacios que desafiaban la geometría euclidiana, pasillos que parecían plegarse sobre sí mismos. Sofía luchaba por mantener la orientación, mientras que Elías y Rivera navegaban con cada vez más facilidad, ya que sus percepciones transformadas se adaptaban mejor a la realidad fluida. ¿Cómo es que no te pierdes?, preguntó Sofía, desorientada. No estoy navegando por el espacio, explicó Elas, haciéndose eco de las palabras anteriores de Ria. Estoy siguiendo los flujos de información, los patrones de energía que conectan todo aquí. Entraron en una cámara diferente a todas las que Sofía había visto, un vasto espacio esférico donde la gravedad parecía tirar hacia las paredes exteriores en lugar de hacia el suelo. Suspendida en el centro había lo que parecía ser una estructura similar a un capullo, que pulsaba con los mismos patrones que cubrían a Elías y Rivera. En su interior, apenas visible a través de la membrana semitransparente. ¿Era José? Está acelerando el proceso, dijo Rivera alarmada, forzando la transición sin preparación. Elías se acercó al capullo con cautela. José, ¿puedes oírme? La estructura pulsó en respuesta, sincronizando brevemente sus patrones con los de Elías. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía. Un capullo de transición, explicó Rivera. La etapa final antes de la metamorfosis completa. Descompone la forma física mientras preserva los patrones de conciencia. ¿Descompone?, repitió Sofía horrorizada. ¿Quieres decir que lo está matando al transformarlo?, corrigió Elías. El cuerpo físico se vuelve innecesario una vez que la conciencia se transfiere al estado de energía. El pulso rítmico del capullo se aceleró de repente y su superficie se volvió más transparente. En el interior, la forma física de Eway se estaba disolviendo, descomponiéndose en partículas de luz que giraban en patrones complejos. Está acelerando el proceso, dijo Elías con urgencia. El complejo no fue diseñado para una transición forzada. Otro violento temblor sacudió la cámara. Aparecieron grietas a lo largo de las paredes, revelando no piedra, sino algo más debajo. Capas de realidad plegándose unas sobre otras. ¿Qué pasa si el complejo se derrumba durante la transición?, preguntó Sofía. La expresión de Rivera era sombría. Conciencia sin contención, fragmentación a través de múltiples estados de realidad, desintegración permanente, tradujo Elías. Peor que la muerte. El capullo volvió a pulsar, esta vez emitiendo un sonido que parecía eludir sus oídos y resonar directamente en sus mentes. La conciencia de José se comunicaba sin medios físicos. Elías respondió de la misma manera. Los patrones de su piel fluctuaban en secuencias complejas. Se produjo un intercambio de información que Sofía no pudo comprender. ¿Qué está diciendo?, preguntó ella. Encontró algo en los archivos y las explicó con expresión preocupada.
registros históricos que muestran ciclos de transición anteriores, miles de ellos a lo largo de milenios. No lo entiendo. Esta no es la primera civilización que descubre la trascendencia, intervino Rivera. El proceso se repite. La humanidad evoluciona, descubre los puntos de transición. Algunos trascienden, la mayoría no. ¿Y entonces qué? Sofía insistió. Reinicio, alias susurró. Acontecimientos catastróficos. La civilización se derrumba, vuelve a empezar. Las implicaciones dejaron atónita a Sofía. ¿Estás diciendo que la historia humana es cíclica? ¿Que hemos llegado a este punto antes? Muchas veces, confirmó Rivera. Los complejos de transición son las únicas constantes, espacios protegidos que sobreviven a cada reinicio. Otro temblor, más violento que el anterior. La estructura de la cámara comenzó a desestabilizarse. La realidad misma parecía frágil y delicada. José está forzando una transición prematura, se dio cuenta Elías. Cree que puede impedir el ciclo, preservar la humanidad en su forma actual. ¿Puede hacerlo?, preguntó Sofía. No, respondió Rivera. El ciclo no está controlado por los complejos. Son meros puntos de transición, no factores causales. Los latidos del capullo alcanzaron una velocidad frenética. En su interior, la forma de José era apenas reconocible. Ahora era más energía que materia. Tenemos que detenerlo, decidió Elías. O al menos ralentizar el proceso. ¿Cómo?, exigió Sofía. Elías se acercó al capullo y colocó sus manos transformadas contra su superficie. Los patrones de su piel se sincronizaron con los de la estructura, creando un sistema conectado. Estoy tratando de establecer un amortiguador, explicó con voz tensa. Distribuye el flujo de energía más gradualmente, respondió el capullo, y sus pulsaciones se ralentizaron un poco. Pero el daño al complejo continuó, y las grietas se extendieron por toda la cámara. No está funcionando, advirtió Rivera. La inestabilidad se ha extendido demasiado. Elías se volvió hacia Sofía con expresión decidida. Solo hay un lugar que podría resistir esto. La cámara central, el corazón del complejo, asintió Rivera. Donde se produce la transición completa. Llévame allí, insistió Sofía. Elías dudó. No estaba pensado para mentes desprevenidas. No voy a dejar a ninguno de los dos, afirmó con firmeza. Pasara lo que pasara, una vez tomada la decisión, Elías puso una mano sobre el capullo y extendió la otra hacia Rivera y Sofía. Manténganse conectados, les indicó. La realidad se vuelve difusa cerca del núcleo. Juntos se dirigieron hacia el centro del complejo, mientras el mundo se desintegraba a su alrededor. Moverse por el complejo desestabilizado era como atravesar un sueño. Los espacios se plegaban sobre sí mismos. Los pasillos que deberían haber estado conectados se superponían de forma imposible. Sofía mantuvo la mirada fija en Elías, cuya mano transformada los guiaba a través del caos. ¿Cuánto queda?, preguntó Oshii, desorientado al atravesar por tercera vez lo que parecía ser la misma cámara, pero que de alguna manera era diferente en cada iteración. La distancia es flexible aquí, respondió Elías. El núcleo existe parcialmente fuera del espacio-tiempo convencional. Rivera, que iba delante de ellos, se detuvo de repente. Algo va mal. El camino está cambiando. Ante ellos, el pasillo que habían estado siguiendo se dividía en 3 pasillos idénticos, cada uno de los cuales pulsaba con los mismos patrones que cubrían a Elías y Rivera. El complejo se está fracturando, se dio cuenta Elías, creando ramificaciones de probabilidad, lo que significa que Sofía presionó, manifestándose simultáneamente múltiples resultados potenciales, explicó Rivera. Los protocolos de transición se están rompiendo. Elías cerró los ojos. Los patrones de su piel se aceleraron al conectarse con los sistemas del complejo. De esta manera, decidió, eligiendo el pasillo del medio, emergieron en una vasta cámara esférica que desafiaba la comprensión, más grande por dentro que la montaña que la contenía, pero de alguna manera íntimamente conectada con cada parte del complejo. En su centro flotaba una construcción de luz y materia, geometrías intrincadas que giraban alrededor de un eje central, cada movimiento alterando la realidad circundante. El nexo, susurró Elías con reverencia, mientras la cámara se estremecía al producirse otro temblor en el complejo. Desde una de las muchas entradas, el capullo que contenía la conciencia transformada de José entró flotando, atraído hacia la estructura central.
La transición lo está trayendo aquí, explicó Rivera. En el nexo se encuentra la puerta final. Cerca del borde de la cámara había un dispositivo diferente a todo lo que habían visto antes. Una estructura sin columnas compuesta por anillos concéntricos que giraban de forma independiente, generando un campo que parecía anclar la realidad circundante, impidiendo que se disolviera por completo. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, observando cómo los temblores destructivos afectaban a todo excepto al área alrededor de este dispositivo. Un ancla de realidad, explicó Elias. Estabiliza los límites dimensionales durante los eventos de transición. Evita el colapso total. ¿Podemos usarlo para detener lo que está sucediendo? No detenerlo, corrigió Rivera, pero tal vez controlarlo, dirigir el flujo de energía. El capullo pulsaba violentamente a medida que se acercaba al nexo. La conciencia de José se tensaba visiblemente contra sus límites. Los patrones se habían vuelto erráticos, caóticos. Está luchando contra el proceso, se dio cuenta Elias, tratando de forzar un resultado específico. Sofía estudió la cámara, su mente científica luchando por procesar lo que estaba presenciando. Si este es un punto de transición, ¿se puede revertir? ¿Podemos detener la transformación de José? La transición es unidireccional, respondió Rivera, pero se puede guiar. Elías se acercó al nexo, su cuerpo transformado resonando con sus energías. Ahora puedo interactuar directamente. Intentaré estabilizar la transición de José. ¿Y luego qué?, preguntó Sofía. Simplemente te vas. Trasciende a un plano superior y abandona con una expresión sorprendentemente humana a pesar de su transformación. Esa nunca fue mi intención, Sofía. Este conocimiento, esta evolución, estaba destinado a ser compartido, no acaparado. Transformando a todos, desafió ella. Comprendiendo nuestro potencial, replicó él. El ciclo se repite porque lo descubrimos demasiado tarde. Cuando la civilización ya ha alcanzado patrones insostenibles, el reinicio no es un castigo, es conservación. Otro violento temblor sacudió la cámara. Las rotaciones de los anclajes de realidad se aceleraron, luchando por mantener la estabilidad. Hagas lo que vayas a hacer, hazlo rápido, instó Sofía. Elías colocó las manos sobre el nexo. Inmediatamente los patrones de su piel se sincronizaron con sus geometrías giratorias, creando un sistema conectado. La energía fluía visiblemente entre ellos. Estoy estableciendo un amortiguador, explicó, con la voz ahora superpuesta con armónicos, tratando de ralentizar la transición de José, distribuir la energía de manera más uniforme, respondió el capullo, y sus pulsaciones erráticas se estabilizaron gradualmente. Pero mientras lo hacía, sucedió algo más. Los patrones en el cuerpo de Elías se aceleraron, extendiéndose aún más por su carne aún no transformada. ¿Qué te está pasando?, preguntó Sofía, alarmada. Conservación de energía, explicó Rivera. Está absorbiendo el exceso de la transición de José. Se está sacrificando, se dio cuenta Sofía. No es un sacrificio, corrigió Elías, aunque su voz sonaba tensa. Es una elección, un equilibrio. Las rotaciones del nexo cambiaron, alineándose en nuevas configuraciones. La membrana del capullo se adelgazó, revelando la conciencia de José en su interior, que ya no tenía forma humana, sino un complejo patrón de energía e información. Está funcionando, observó Rivera. La transición se está estabilizando, pero el complejo que los rodeaba seguía deteriorándose. Las paredes aparecían y desaparecían. Secciones de la realidad se plegaban sobre sí mismas. El ancla no aguantará mucho más, advirtió Rivera. La inestabilidad ha ido demasiado lejos. Elías se volvió hacia Sofía, con expresión decidida a pesar de su acelerada transformación. Tienes que irte ahora, mientras aún existen caminos hacia la superficie. No sin ti, insistió ella. No puedo irme, respondió él simplemente. Ahora estoy demasiado conectado. Mi conciencia está entrelazada con los complejos sistemas. Entonces yo también me quedo, declaró ella. Alía negó con la cabeza. Alguien tiene que contar la verdad sobre lo que hemos encontrado aquí, lo que significa para la humanidad. ¿Y qué verdad es esa? Sofía exigió que no somos el punto final de la evolución. Elías respondió que la conciencia puede existir más allá de la forma física, que el ciclo no tiene por qué repetirse. El ancla de realidad emitió un tono agudo cuando sus sistemas alcanzaron un estrés crítico. Los límites de la cámara comenzaron a disolverse.
Tienes que decidir, instó Elías. No te dejaré, insistió Sofía. A pesar de que la cámara seguía desestabilizándose a su alrededor, la expresión de Elías se suavizó. Entonces comprende lo que estás eligiendo. La guió hacia una formación cristalina cerca del nexo, una estructura que parecía sólida y fluida al mismo tiempo, cuya geometría cambiaba a través de dimensiones que la mente de Sofía no podía procesar por completo. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Una forma de ver, explicó Rivera, para comprender lo que realmente significa la transición. Cuando Sofía tocó la superficie cristalina, la realidad se fracturó. Su conciencia se expandió más allá de su cuerpo, experimentando múltiples perspectivas simultáneamente. Vio el complejo no como una arquitectura física, sino como un patrón de flujos de información, una red neuronal que se conectaba con algo vasto más allá de la comprensión humana. Más importante aún, vio a los seres trascendidos, entidades que alguna vez habían sido humanas, pero que ahora existían como patrones complejos de energía e información. Su conciencia se expandía a través de múltiples dimensiones. No habían desaparecido, simplemente habían evolucionado más allá de las limitaciones de la forma física. Entre ellos, reconoció fragmentos de la conciencia de José que ya comenzaban a integrarse en esta existencia superior. La visión se desvaneció, dejando a Sofía sin aliento. Siguen siendo conscientes, siguen siendo individuos, pero también forman parte de algo más grande. Sí, confirmó Elías. No son dioses, ni alienígenas, sino humanidad evolucionada. ¿Por qué permiten los ciclos, los reinicios?, preguntó ella. No los causan ellos, explicó Rivera. Los ciclos ocurren porque cada civilización acaba descubriendo la tecnología de transición, pero no es lo suficientemente madura como para implementarla de forma gradual y responsable, como está ocurriendo ahora. Sofía se dio cuenta de que Elías asintió con la cabeza, acelerando visiblemente su transformación mientras seguía absorbiendo energía de la caótica transición de José. Este complejo estaba destinado a ser descubierto primero por unas pocas personas que prepararían a la humanidad a lo largo de generaciones para una transición gradual y controlada. En cambio nos precipitamos, dijo Sofía con amargura. Forzamos el proceso, es la naturaleza humana, observó Rivera sin juzgar. Otro violento temblor sacudió la cámara. Las rotaciones de los anclajes de la realidad se han vuelto erráticas. Su campo estabilizador fluctúa. Se nos acaba el tiempo, advirtió Elías. El anclaje no puede mantener la estabilidad dimensional mucho más tiempo. ¿Qué pasará cuando falle?, preguntó Sofía. La realidad se fracturará por completo, explicó Rivera. Este espacio se plegará sobre sí mismo, llevándose consigo todo lo que hay dentro. Y fuera de la superficie, el efecto será mínimo, le aseguró Elías. El complejo fue diseñado con protocolos de contención. El daño será localizado. Sofía estudió a Elías, cuyos rasgos humanos eran cada vez más difíciles de discernir bajo la transformación que se extendía. Lo planeaste todo desde el principio, ¿verdad? Sospechaba que sabías lo que era este lugar antes de que entrásemos, admitió él. Encontré patrones en textos antiguos, anomalías arqueológicas que sugerían ciclos anteriores, pero saberlo intelectualmente es diferente a experimentarlo. ¿Podrías habernos advertido? ¿Me habrías creído?, preguntó con delicadeza. ¿Alguien lo habría hecho? El capullo que contenía la conciencia en transformación de José de repente pulsó con renovada intensidad. La membrana se adelgazó aún más, volviéndose casi transparente, completando su transición. Rivera observó, como en respuesta, que la conciencia de José se expandía más allá del capullo, convirtiéndose en un complejo patrón de luz e información que interactuaba directamente con el nexo. La tensión sobre Elías disminuyó inmediatamente. Los patrones de su piel se estabilizaron. Ha encontrado el equilibrio, explicó Elías. Aceptó el proceso en lugar de luchar contra él. La cámara se estabilizó momentáneamente cuando la transición de José alcanzó el equilibrio. Su conciencia, que ya no tenía forma humana, pero era reconocible por la complejidad de sus patrones, flotaba cerca del nexo. Se está comunicando. Rivera tradujo su propia transformación, lo que le permitió interpretar que los archivos contenían advertencias sobre las transiciones forzadas. Sofía preguntó si todos los intentos anteriores habían fracasado. Elías aclaró que todos habían dado lugar a eventos de reinicio, pero esta vez podría ser diferente.
3 conciencias en diferentes etapas de transición trabajando juntas. Tú, Rivera y José. Sofía se dio cuenta de que podíamos estabilizar el proceso. Elías lo confirmó. Quizás incluso guiar a otros, preparar adecuadamente a la humanidad. Una transición gradual, no un reinicio, añadió Rivera. El momento de estabilidad pasó. El ancla de realidad emitió un tono de advertencia cuando sus sistemas se acercaban al fallo. Los límites de la cámara comenzaron a disolverse una vez más. Aún tienes una opción, le dijo Elías a Sofía con urgencia. Hay un pasaje que conduce a la superficie. Permanecerá estable el tiempo suficiente para que puedas escapar. O, ella sugirió, quédate. Comienza la transición tú misma, dijo él simplemente. Únete a nosotros. Conviértete en algo que no sea humano. Conviértete en algo más que humana, corrigió Rivera. Mientras conservas lo que importa, tu conciencia, tus recuerdos, tu sentido del yo, Sofía miró entre ellos, luego a la conciencia transformada de José, conectada con el nexo. El peso de la decisión la oprimía, no solo por ella misma, sino por el conocimiento que volvería a la superficie. Necesito saberlo, dijo finalmente. Si elijo irme para seguir siendo humana, ¿qué te pasará a ti? Continuaremos con el trabajo, respondió Elas. Intentaremos estabilizar el complejo, evitar un reinicio completo, y si lo conseguimos, quizá cuando la humanidad esté preparada, podamos guiarla hacia una transición mejor. Una evolución controlada en lugar de la extinción y el renacimiento. Las rotaciones de los anclajes de realidad se ralentizaron peligrosamente. El tiempo se agotaba. Elige, instó Elías con suavidad. Tengo que volver, decidió Sofía, con voz firme a pesar de la creciente inestabilidad de la cámara. Alguien tiene que contar la verdad sobre lo que hay aquí. Preparar a la humanidad para lo que se avecina. Elías asintió, con una mezcla de orgullo y tristeza en sus rasgos cada vez más inhumanos. Esperaba que dijeras eso. Sabías cuál era mi elección. Conocía tu naturaleza, corrigió él. Tu compromiso con el conocimiento, con la verdad. El ancla de realidad emitió un tono de advertencia final antes de que su rotación se ralentizara drásticamente. Los límites de la cámara comenzaron a disolverse más rápidamente y secciones de la realidad se plegaron hasta desaparecer. Se acabó el tiempo, advirtió Rivera. Lo que quedaba de su Si te forma vas, física debe ser ahora. Elías extrajo un pequeño dispositivo y lo puso en la mano de Sofía, un objeto metálico parecido a una brújula, pero con múltiples agujas que apuntaban en direcciones que no deberían existir. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Una guía, explicó él. Responde a patrones de realidad estables. Te guiará a través de las distorsiones hasta la superficie. ¿Funcionará para mí? Yo no estoy transformada. Está calibrado para tu patrón de conciencia específico, le aseguró Rivera. Elías lo preparó antes. Él anticipó este momento. Sofía giró el dispositivo entre sus manos, observando cómo sus agujas se movían en respuesta a sus movimientos, orientándose siempre hacia un punto que parecía existir fuera del espacio convencional. Sigue a donde te lleve, le indicó Elías. No te desvíes, independientemente de lo que veas o escuches. La realidad se volverá inestable en tu viaje hacia afuera. La conciencia trascendida de José pulsaba cerca del nexo, comunicándose en patrones que Sofía no podía comprender. Rivera tradujo, dice que el conocimiento del complejo se está transfiriendo a un cristal de memoria en la cámara superior. Encuéntralo antes de salir. Elías puso las manos sobre los hombros de Sofía, dejando un leve rastro luminiscente que se desvaneció rápidamente. El cristal lo contiene todo. Nuestros descubrimientos, la historia de los constructores, las instrucciones para una transición controlada, el futuro potencial de la humanidad. Me aseguraré de que se utilice de forma responsable, prometió ella. Lo sabemos, dijo Rivera en voz baja. Un pasadizo se materializó en el borde de la cámara, un túnel que se alejaba del nexo. Sus límites seguían siendo relativamente estables en comparación con la realidad que se disolvía a su alrededor. Esa es tu salida, confirmó Elías. La brújula te guiará a través de las secciones cambiantes. ¿Y Maya? Ramírez, los demás. Maya los está guiando por otra ruta, le aseguró Rivera. Si siguieron el protocolo, deberían llegar a la superficie sanos y salvos. Sofía dudó, mirando hacia atrás a las 3 conciencias transformadas, sus colegas,
sus amigos, ahora evolucionando hacia algo más allá de la comprensión humana. ¿Volveré a verlos alguna vez?, preguntó. No tal como somos ahora, respondió Elías con honestidad, pero tal vez algún día, de una forma diferente. Otro violento temblor sacudió la cámara. Las rotaciones de los anclajes de realidad casi se detuvieron. Ve, instó Elías. Ahora. Sofía se dio la vuelta y corrió hacia el pasillo, con la brújula cuántica bien agarrada en la mano. Detrás de ella, la cámara se derrumbó sobre sí misma. El nexo y sus 3 guardianes desaparecieron de la realidad convencional. El viaje a través del complejo en disolución fue una pesadilla de geometrías cambiantes y espacios imposibles. Los pasillos se retorcían sobre sí mismos. Las habitaciones ocupaban el mismo espacio simultáneamente. La gravedad cambiaba de dirección sin previo aviso. Solo la brújula le permitía orientarse, con sus agujas siempre apuntando hacia la estabilidad, incluso cuando la realidad se fracturaba a su alrededor. Pasó por cámaras donde el tiempo transcurría a diferentes velocidades. En una, envejeció un día y unos segundos antes de que la brújula la sacara de allí. En otra, su movimiento se ralentizó hasta casi detenerse, mientras que su mente seguía funcionando con normalidad. Las sombras de los guardianes parpadeaban en los bordes de su campo de visión. Los seres atrapados que Rivera había descrito no se transformaban por completo ni eran físicos. La alcanzaban con miembros que existían parcialmente en otras dimensiones, pero nunca llegaban a tocarla mientras siguiera la guía de la brújula. Finalmente, llegó a una sala familiar, el depósito, donde habían descubierto los cristales de memoria. La mayoría se había roto con el derrumbe del complejo, pero uno permanecía intacto, brillando con la información almacenada. La transferencia de conocimientos, se dio cuenta, asegurando cuidadosamente el cristal mientras continuaba ascendiendo. Los pasillos se estabilizaron gradualmente y la realidad reafirmó sus reglas normales. Las agujas de la brújula se alinearon en una sola dirección hacia la superficie. Emergió en la sala dorada donde habían entrado por primera vez. Ahora se agrietaba y se desplazaba a medida que el derrumbe del complejo llegaba a los niveles superiores. La escalera hacia la superficie permanecía intacta, aunque por poco. Detrás de ella, los pasadizos se sellaron. La realidad se plegó hacia adentro como un origami, colapsando en un único punto antes de desaparecer por completo. El complejo se estaba retirando del espacio-tiempo convencional, aferrando el cristal de memoria a su pecho y siguiendo la última indicación de la brújula. Sofía subió corriendo por la escalera, mientras ésta se desmoronaba detrás de ella. Cada escalón se desintegraba tras su paso. La frontera entre los mundos se cerró para siempre. La brújula cuántica se calentó en su mano, habiendo cumplido su propósito, y su conexión con el reino trascendido se desvaneció. Cuando llegó a los últimos escalones, sus agujas giraron violentamente antes de que el dispositivo se disolviera en partículas de luz que se desvanecieron como luciérnagas moribundas. Delante, un rayo de luz natural la atrajo, la entrada detrás de la cascada aún parcialmente abierta. Detrás de ella, no había nada más que piedra sólida, como si los pasadizos nunca hubieran existido. Sofía se lanzó hacia adelante, emergiendo a través de la cascada, mientras el último rastro de la entrada se sellaba detrás de ella. Sofía emergió de detrás de la cascada, empapada y desorientada. La selva que la rodeaba parecía increíblemente ordinaria después de lo que había experimentado. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, los insectos zumbaban, los pájaros cantaban. La realidad reafirmaba sus reglas familiares. El cristal de memoria latía cálidamente contra su pecho, donde lo había colocado. Cuando lo examinó, la estructura cristalina parecía inactiva. Su brillo anterior se había desvanecido hasta convertirse en una sutil luminiscencia visible solo en la sombra. «Doctor Vega», llamó una voz desde el claro. Mía estaba con Ramírez, Lou y varios guías locales que se habían unido al grupo de búsqueda. Sus expresiones reflejaban sorpresa ante su aparición. «¿Estás viva?», susurró Maya corriendo hacia ella. «¿Cuánto tiempo?», interrumpió Sofía, repentinamente ansiosa. «¿Cuánto tiempo he estado dentro?». Maya y Ramírez intercambiaron miradas preocupadas. 3 días, respondió Ramírez con cautela, desde que entraste tras el Dr. Monroe. ¿3 días?, repitió Sofía incrédula. «Eso no es posible. Parecieron semanas». «¿Distorsión temporal?», Maya asintió. «Nosotros también lo experimentamos. Solo han pasado 2 días desde que escapamos».
Sofía miró más allá de ellos, escaneando al grupo. Ria, recuperándose en el campamento base, respondió Lu. Su estado se está estabilizando. La llevaron de vuelta al campamento paso a paso a través del espacio normal, sintiéndose extrañamente limitados después de experimentar la fluidez dimensional del complejo. En el campamento, el personal médico comprobó inmediatamente sus signos vitales mientras ella bebía agua con avidez. Tu estructura celular muestra patrones inusuales, informó el médico, estudiando las lecturas del escáner portátil. Similar a la de Rivera, pero con efectos de exposición menos pronunciados, explicó Sofía vagamente. Desaparecerán. En la tienda de mando encontró a Teao vigilando a Rivera, cuya transformación había retrocedido parcialmente, y cuyos patrones similares a circuitos ahora solo eran visibles en sus brazos y cara. Ya no pulsaba con luz interna. «Has vuelto», observó Teao. «Pocos lo hacen, Elias, José». Maya preguntó con esperanza. Sofía negó con la cabeza. Se quedaron, completaron sus transiciones. ¿Transiciones a qué?, preguntó Ramírez. A otra cosa, respondió ella simplemente, sin estar preparada para dar una explicación completa. A algo más allá. Se fijó en un diario encuadernado en cuero sobre la mesa, el cuaderno de campo de Elias. Cuando se dispuso a cogerlo, Maya hizo un ruido extraño. «No lo toques», advirtió. «No se comporta con normalidad», dijo Sofía mientras lo examinaba sin tocarlo. La cubierta de cuero parecía envejecer y rejuvenecer ante sus ojos, desgastándose y luego restaurándose a sí misma en lentos pulsos. Las páginas, visibles a través de la cubierta parcialmente abierta, cambiaban entre estar en blanco y estar llenas de la letra de Elías. «Desplazamiento temporal», murmuró. Un eco de las distorsiones temporales del complejo. «Empezó a ocurrir después del terremoto», explicó Lu. Cuando el suelo se estabilizó, los monitores sísmicos locales registraron un evento masivo centrado en la cascada, pero sin daños en la superficie. «El complejo se derrumbó», confirmó Sofía. Saliendo del espacio-tiempo convencional, sacó con cuidado el cristal de memoria. Con una iluminación normal, parecía una formación de cuarzo ordinaria, ocultando su naturaleza extraordinaria. «¿Qué es eso?», preguntó Maya. «Todo», respondió Sofía. «El último regalo de Hilas. El conocimiento que descubrió, preservado». Más tarde, mientras se acercaban los helicópteros de rescate, Sofía se sentó sola junto al río. El dosel de la selva se balanceaba con la brisa de la tarde. La cascada rugía con su poder mundano. La vida salvaje continuaba con sus ritmos ancestrales, completamente normales, como si los extraordinarios acontecimientos bajo la tierra nunca hubieran ocurrido. Cuando Maya se unió a ella, ninguna de las dos habló durante varios minutos. «¿Qué les dirás?», preguntó Maya finalmente. «A la universidad, a la comunidad científica, la verdad», respondió Sofía. «Por mucho que puedan comprender, no lo creerán. Algunos sí». Sofía giró el cristal de memoria entre sus dedos, observando cómo la luz del sol se refractaba a través de su estructura aparentemente para aquellos que estén preparados para entenderla. Y los demás, los que no están preparados. Sofía lo pensó. Quizás por eso Elias me eligió a mí para volver. Sabía que yo reconocería qué mentes estaban preparadas. El diario había sido cuidadosamente sellado en una caja de contención. Ahora estaba a su lado, con sus fluctuaciones temporales visibles incluso a través de la barrera protectora. De vez en cuando aparecían páginas con entradas fechadas meses en el futuro. Los pensamientos de Elias continuaban de alguna manera más allá del tiempo convencional. «¿Crees que lo consiguieron?», preguntó Maya en voz baja. «Elias, José, lo que fuera que intentaban lograr». Sofía contempló la cascada, recordando el nexo y las conciencias trascendidas. Miró a través del prisma. «Creo que siguen trabajando», respondió. «Siguen evolucionando. Y tal vez, solo tal vez, esta vez hayan cambiado el patrón». «¿Qué patrón?». «El ciclo», dijo Sofía. «El reinicio que sigue al descubrimiento de la tecnología de transición». Maya la estudió con atención. «Estás diferente, no como Rivera, pero has cambiado. Vi cosas que la mente humana no está diseñada para comprender». Sofía lo reconoció. No se experimenta eso sin sufrir alteraciones. El lejano zumbido de los rotores del helicóptero se hizo más fuerte. Su tiempo en ese lugar estaba llegando a su fin. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Maya.
Sofía cerró los dedos alrededor del cristal de memoria, sintiendo su sutil calidez. Ahora comenzamos el verdadero trabajo, respondió, preparar a la humanidad para lo que se avecina. No el fin, sino la siguiente etapa de la evolución. Por encima de ellas, el helicóptero descendió al claro, con los rotores azotando el dosel con frenesí. El mundo ordinario esperaba recibirlas, sin saber que su comprensión fundamental del potencial humano estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras caminaban hacia el helicóptero, Sofía miró hacia atrás, a la cascada, por última vez. Por un momento, creyó ver un destello en el aire junto a ella, una distorsión como ondas de calor, pero que formaba el breve contorno de una figura familiar, Elías, observando desde más allá del velo de la realidad convencional. Luego desapareció, dejando solo el eterno rugido del agua sobre la piedra. 6 meses después, Sofía se encontraba en el podio frente a una audiencia escéptica de académicos. Detrás de ella, una pantalla mostraba los hallazgos censurados de la expedición al Amazonas, descubrimientos arqueológicos, formaciones geológicas inusuales, traducciones fragmentarias de símbolos encontrados en marcadores de piedra. Lo que descubrió la doctora Monroe fue evidencia de una cultura precolombina previamente desconocida, explicó, con voz firme a pesar de las emisiones. Su avanzado conocimiento de la arquitectura y las matemáticas sugiere una civilización mucho más sofisticada de lo que se reconocía anteriormente en la región. En la primera fila, Rivera permanecía sentada en silencio, con los últimos rastros visibles de su transformación ocultos bajo una blusa de cuello alto. A su lado, Maya mantenía una expresión neutra, ambas mujeres plenamente conscientes de la cuidadosa edición que Sofía había aplicado a sus hallazgos. ¿Y qué hay del propio Dr. Monroe?, preguntó un distinguido arqueólogo de Harvard. Su cuerpo nunca fue recuperado. El sistema de cuevas se derrumbó durante un evento sísmico, respondió Sofía. La media verdad ensayada le salía ahora con facilidad. Creemos que él y el doctor Vargas quedaron atrapados en las cámaras más profundas. Conveniente, murmuró alguien desde la última fila. Ella ignoró el comentario y continuó con la presentación. El cristal de memoria permanecía a salvo en un contenedor especialmente diseñado en su apartamento, y solo unos pocos elegidos conocían su verdadera naturaleza y contenido. Lo que compartía públicamente estaba cuidadosamente seleccionado, lo suficiente como para avanzar en el conocimiento arqueológico sin revelar el verdadero propósito del complejo. Después de la presentación, un pequeño grupo se reunió en una sala privada. Rivera, Maya y otros 3 investigadores que Sofía había seleccionado cuidadosamente durante meses, personas con mentes lo suficientemente flexibles y una ética lo suficientemente sólida como para manejar la verdad. La reacción fue la esperada, señaló Maya. Al cerrar la puerta, Sofía respondió que el escepticismo era saludable y desplegó un gran mapa sobre la mesa central. Nos da tiempo. A primera vista, el mapa parecía un estudio geológico estándar. Solo al examinarlo más de cerca se apreciaban las sutiles alteraciones, pequeños ajustes en las costas, las cadenas montañosas y los sistemas fluviales. A lo largo de todo el mapa, había coordenadas marcadas en lo que parecían anotaciones aleatorias, que evolucionaban ligeramente cada vez que se examinaba el mapa. Está cambiando de nuevo, observó Rivera, señalando unas marcas cerca de la meseta tibetana que no se veían el día anterior. El patrón se está acelerando, confirmó Sofía. Más ubicaciones se revelan. Otros complejos Chen, un físico cuántico que se unió a su grupo. Puntos de transición, corrigió Rivera, como el del Amazonas, pero cada uno con propiedades únicas. Un especialista en lingüística estudió el cifrado en evolución. No son solo coordenadas, son marcos temporales, ventanas de enfoque óptimo. El sitio de Bután será accesible en aproximadamente 4 meses, señaló Sofía. Tendremos que prepararnos cuidadosamente. ¿Estamos seguros de que debemos seguir adelante con esto? Nakamura, un filósofo y especialista en ética, preguntó. ¿El poder de alterar fundamentalmente la evolución humana debería estar en manos de alguien? Ya lo está, respondió Sofía simplemente. La cuestión no es si la humanidad descubrirá la tecnología de transición, es si el descubrimiento se manejará de manera responsable esta vez. Se tocó una pequeña cicatriz en la sien, el único recuerdo visible de su experiencia en el complejo, debajo de ella.
Los cambios microscópicos en sus vías neuronales le permitían vislumbrar ocasionalmente en qué se había convertido Elías, como sueños que perduraban al despertar. No estamos buscando la trascendencia por nosotros mismos, aclaró. Estamos preparando el terreno para la introducción gradual y controlada del conocimiento, rompiendo el ciclo de descubrimiento y colapso. Un proyecto que durará generaciones, añadió Maya. ¿Y si otros encuentran estos sitios mientras tanto?, preguntó Chen. Lo harán, respondió Rivera con certeza. Los complejos se están revelando a un ritmo acelerado. El ciclo se acerca a otro posible punto de reinicio. Por eso nuestro trabajo es importante, enfatizó Sofía, estableciendo marcos científicos, éticos y filosóficos para manejar la tecnología de transición de manera responsable. Después de la reunión, Sofía se quedó sola junto a las ventanas de la universidad, observando a los estudiantes cruzar los terrenos del campus, mentes jóvenes en busca de conocimiento, sin saber que el potencial humano se extendía mucho más allá de la comprensión convencional. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Se han descubierto formaciones geológicas inusuales en el norte de la India, similares a las descritas por la expedición Monroe. El ciclo avanza más rápido de lo esperado. Esa noche, en su apartamento, Sofía sacó el cristal de memoria de su contenedor. En la oscuridad, su verdadera naturaleza se reveló. Complejos patrones de luz cambiaban dentro de su estructura, respondiendo a su proximidad. Cuando lo sostuvo, la información fluyó a su conciencia, no como lenguaje, sino como comprensión directa. Accedió a la sección que contenía el último mensaje de Elías, grabado cuando su transformación estaba a punto de completarse. El patrón puede romperse, no a través del miedo o la restricción del conocimiento, sino a través de una preparación adecuada. La humanidad debe evolucionar más allá de sus limitaciones actuales, no abandonando la forma física, sino comprendiendo que la conciencia puede existir en múltiples estados simultáneamente. Los complejos de transición no son vías de escape de una civilización moribunda. Son puertas evolutivas hacia lo que viene después. Guíalos con sabiduría, Sofía. Te ayudaremos cuando podamos. Sobre su escritorio yacía el diario, aún desplazándose a través del tiempo. Las páginas aparecían y desaparecían. Entradas de fechas imposibles se materializaban brevemente antes de desvanecerse. Hoy había revelado coordenadas que coincidían con una ubicación en el mapa de la trascendencia que aún no era visible para los demás. Un mensaje más allá de la realidad convencional, un camino a seguir. Fuera de su ventana, la ciudad moderna pulsaba con luz y movimiento. Sus habitantes no sabían que se encontraban en la cúspide del próximo gran salto evolutivo de la humanidad. No era un final, sino una transformación, si esta vez lo hacían bien. El cristal de memoria pulsó una vez en armonía con las estrellas lejanas. Su luz iluminó brevemente el mapa donde había aparecido una nueva coordenada, exactamente donde lo había indicado la imposible entrada del diario de Elías. Sofía sonrió. Seguían ahí fuera, seguían trabajando, seguían guiando. Al fin y al cabo, el ciclo podía romperse.